Llega el doctor Mate. Con Gastón vamos a estar disfrutando los comentarios de Rafa Currao, de Dani Márquez. Y luego el amigo Cristian de The Truman Show cerrando esta jornada. Así que los dejamos con los muchachos y pido un fuerte aplauso para recibirlos. Gracias. Decidí ponerle el tema del título Luces y sombras desde la medicina, bien, más que nada por el ámbito en donde me desenvuelvo. Y como subtítulo, así, de una forma como ustedes verán, el Power no es muy vistoso, no tiene muchas imágenes ni nada. No es básicamente algo que yo venga a enseñar, ¿sí? A enseñar de una forma docente, ¿sí? A comentar experiencias, visiones, ¿sí? Digo, no me estoy poniendo místico ni nada, ¿no? Sino más que nada de percepciones, ¿sí? Al estar en un ámbito en el cual me formé, me dejé indoctrinar, por eso esto en parte es como una autocrítica que yo me hago, ¿sí? Tanto a nivel personal como a nivel del lugar donde me muevo, ¿no? Y la gente que me rodea también. Por eso le pongo el subtítulo como paradigmas, sujetos y contextos, ¿sí? Es decir, en qué lugar están parados esos sujetos y bajo qué parámetros. ¿Bien? Entonces dije, bueno, nada mejor que hablar de luces y sombras, ¿no? Es decir, de encontrar tanto lo que uno busca cuando está en la oscuridad, que es la luz, ¿sí? Y cuando está en la luz percibir cuáles son las sombras. ¿Bien? Y quizá, o quien dice, más allá, como bien dijimos en un directo con Dani, que él hace esa acotación y yo le digo, vos querés unir la luz con la oscuridad. Bueno, yo acá no estoy diciendo de unirla, pero es una posibilidad. Bien. Ya lo voy a embarrar la cancha, yo dije integral. Tiene razón, sí, tiene razón. Dijo integral. Bien. Yo dije unir porque, claro, porque en un principio algo lo separó. Pero bueno, esto más que nada van a ser frases, conceptos, reflexiones, ¿sí? Sobre lo que uno va percibiendo, mejor dicho, lo que yo voy percibiendo con las situaciones que van sucediendo, ¿sí? Más que nada puedo dar el máximo ejemplo es todo lo que se vivió y todavía seguimos viviendo, ¿sí? En este contexto que estamos pasando, ¿sí? De pandemia, pongan el nombre que quieran, no importa. La cuestión es que algo a nivel superior, podemos decir, rige nuestras vidas y nos condiciona. Al punto de que muchos dicen, no, a mí no me condicionó, yo seguí mi vida, a mí me favoreció otro. No importa, si te haya favorecido o te haya no favorecido, te haya empeorado, ¿sí? Te movió el contexto. ¿Sí? Te movió todo lo que hay alrededor. Y por lo tanto, vos como sujeto presentaste una respuesta. Dijiste, voy a hacerle frente, o voy a acoplarme, o no importa. Pero las vidas cambiaron, ¿bien? Y siguen cambiando. Al fin y al cabo, muchos decimos que la vida es movimiento. Y bueno, nos están moviendo, o nos estamos moviendo, nosotros como individuos. Entonces yo fui al fenómeno en sí que más se me viene a presentar en el ámbito en que yo estoy. Y es básicamente el sufrimiento, ¿sí? Donde muchos, si uno analiza los registros culturales e históricos, ¿sí? De lo que está relacionado a la salud, a la medicina y todo eso, la gente acudía por dolor, por sufrimiento, por dolencia, llámenle como quieran, ¿sí? Pero acá viene un punto, por eso puse estas frases, ¿sí? Que las escribí yo, pero en realidad no son de mi autoría, ¿sí? Y fíjense la primera frase. Los nudos de todo padecimiento humano terminan siendo el temor, como hablé con muchos afuera estos 2 días que pasaron, al fin y al cabo, todo se termina reduciendo a un miedo, a un temor, y lo que eso trae.
¿sí? Entonces, ese padecimiento humano, que tiene como tres nudos: el temor, el sufrimiento per se, y el dolor. Fíjense que hablamos de tres cosas que parecen quizás lo mismo, pero en realidad están conectadas por enlaces, pero son conceptos diferentes. El temor radica en el pensamiento, el sufrimiento en las emociones y el dolor, podemos decir, en el cuerpo. Y uno me dirá, no, sí, pero hay dolores emocionales, sí, hay dolores emocionales. Pero viene la persona y me dice, me duele acá, me está matando, sáqueme el dolor. Y yo digo, ¿qué emoción le está doliendo? No, doctor, me está matando esto. Lo que sí, estoy sufriendo y me emociono por este dolor. Bueno, hay otro agregado más. Están todos encadenados por enlaces, ¿sí? Pero son nudos completamente diferentes que afectan en diferentes cuadrantes del ser humano. ¿Bien? Quizás ahora yo me estoy sentando acá y recién después de 2000 y pico de años le estoy quizás dando bola un poco de lo que decía Platón a los médicos de la época, ¿sí? Y tratar de reunir el cuerpo con el alma, el cuerpo con la mente, el cuerpo con el espíritu, ¿bien? Para tratar de abarcar lo más completo el fenómeno, que en este caso es el cosmos, es decir, el ordenamiento que tiene un cuerpo biológico, un ser humano. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos esas tres cosas anteriores? Temor en el pensamiento, sufrimiento en las emociones y dolor en el cuerpo. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la respuesta que uno tiene que empezar a presentar? Por eso puse eso. Si recobramos esa autenticidad, y me acordé de lo que habíamos hablado con Dani, esa autarquía, vamos a decir esa soberbia, que ahí está el punto, ¿no? Cuando un paciente se autoproclama, se marca dice, yo llego hasta acá y usted, doctor, llega hasta acá. Empieza a marcar una autarquía, ¿sí? Yo vengo a consultarle, pero... Y ahí es otro de los puntos también. Nos enseñan también que el paciente viene a entregarse. Y culturalmente el paciente viene a entregarse al médico. Y quizás las dolencias radican en ese punto también, en esa entrega que tiene. Por supuesto que al paciente se lo hace responsable de su salud, se le educa, se le dice, esto lo estás haciendo mal, ojo, fíjate con esto, no, tenés que tomar tal medicación, tenés que cuidarte con esto, tenés que... Bien. Y muchos decimos, pero lo están asustando, los médicos están asustando a la gente. Sí, asustan a la gente. Y generalmente el miedo es como un contagio, se esparce, ¿no? Y quizás el que está más asustado es el médico. Y yo lo puedo decir, a veces llega un paciente que uno dice, me agarra un susto porque digo, este va a sufrir o este le va a pasar algo. Y claro, ahí ya empieza mi miedo, porque mi miedo es, yo estoy cargado con la responsabilidad de alguien que se viene a entregar. Es fuerte eso, es muy fuerte, ¿bien? Por eso pongo esta frase, si recobramos la autenticidad, de ser auténticos, de tener esa autarquía, esa soberanía, ¿sí? En lo que pensamos, ahí me estoy retrotrayendo a esos nudos de ese padecimiento humano, sentimos y hacemos, posibilitará, y pongo entre comillas, una curación física en el cuerpo, emocional, ¿sí? Y mental. De ahí esa famosa frase, eso en la charla anterior decía, para mí era más Sócrates el que lo decía y no Platón, la frase del conócete a ti mismo, puesta en el oráculo de Delfos y bla, 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 bla. En la película Matrix lo han visto, aparecen diferentes literaturas. Porque ¿qué es lo que pasa cuando uno empieza a conocerse a sí mismo? Empieza a conocer los defectos, virtudes, en qué cosas reacciona, en qué cosas no reacciona, cuáles son los temores, ¿sí? Una vez que es consciente de eso, es decir, soy consciente de que soy consciente, viene la segunda parte, que es la de probarse a sí mismo. ¿Pero dónde me pruebo? ¿En qué contexto me pruebo? En el mundo. Y hoy en día nosotros estamos a prueba en lo que está sucediendo, ¿sí? Y muchos
sufrimos, padecemos, nos cambian la vida, porque en la totalidad todavía no logramos conocernos a nosotros mismos y vienen estos padecimientos. Por eso dije en un principio, a todos nos afectó esto, en alguna forma nos hizo alterarnos, nos hizo cambiar. Eso después, visto de la medicina germánica, me produjo tal DHS, no sé cuántos de acá conocen los conceptos o las 5 leyes biológicas. A ver, levanten la mano, yo para tener una idea. Bien, bastante. Entonces, se me va a resultar más fácil transmitirlo en un lenguaje para que todos comprendan. Y acá viene este punto, ¿no? El pruébate a ti mismo en el mundo. Pero no podés probarte a ti mismo si todavía no te conociste. Y uno me dirá, sí, pero yo vengo con la urgencia, yo vengo con esta dolencia, y uno le va a explicar, che, pero vos te está pasando esto porque sufriste este conflicto, tuviste esto. O el médico va a decir, no, es porque tuviste expuesto y te contagiaste y bla, bla, bla. No importa. El fenómeno es que la persona viene, ¿sí? Y está alegando un síntoma, o te está mostrando algo en el cuerpo que le pasó, un signo. Ahí está la diferencia entre un síntoma y un signo. El síntoma es lo que refiere la persona con la dolencia al médico, y el signo es lo que el médico ve en la persona, ¿sí? E interpreta. Y el médico tiene que hacer una doble interpretación, que es interpretar lo que el paciente está refiriendo, es decir, el síntoma, e interpretar el signo en el cuerpo, el cual ese signo fue enseñado al médico en una escuela, en una academia, en un aparato académico. ¿Bien? No, que iba a decir que la palabra médico ahí en particular, inmediatamente se nos lleva a un paradigma, ¿no? Más allá de que la medicina germánica no se enseña en la academia, no deja de ser un médico germánico. No deja de venir alguien a consultar algo. Y también tengo que interpretar su dolencia, más allá de lo cierto o no, ¿sí? O si hay un patrón o no. Y también tengo que tratar de interpretar lo que yo comprendí de ese también, como se dice, nuevo paradigma. No deja de ser un paradigma, ¿eh? Como tal, cuando hablamos de médico, bueno, esa es mi interpretación de lo que está diciendo el doctor, ni sé si lo está diciendo así, también estamos hablando del médico germánico, ¿eh? No es solo el médico que está ahí en una... El otro también recibe un consulta, ¿sí? Recibe una consulta también, ¿sí? Eso me parece a mí como detalle a aclarar y agregar sobre todo. Sí, efectivamente, bueno, como siempre decimos, usted me comprende. Sí, estaba precisamente apuntando a eso. Bueno, y ahí viene un tema. Yo acá no me quise poner a decir, más que nada para no es robarle el campo a Dani, ¿no? Que dice, bueno, a ver qué significa salud, ¿viste? En la facultad te enseñan que salud significa la ausencia, enfermedad, y ahí empiezan los debates, ¿no? Ese es el punto acá, ahora, en este momento. Pero, relacionado a lo anterior, claro, la salud terminará siendo, lo estoy leyendo textual, siendo como permanecer igual a sí mismo, ¿sí? Claro, porque si yo me tengo que conocer a mí mismo, para ponerme a prueba, ¿bien? Y poder superar esos temores, esos sufrimientos, esos dolores, ¿sí? Y cuando digo superarlo, no es solamente resolverlos y ya está, que ahí es mucho lo que se habla en medicina germánica, de que es trascender el programa biológico, ¿sí? Porque hay que trascenderlo, hay que pasarlo. Y ahí viene uno de los grandes debates que es, ¿pero yo puedo estar de acuerdo o no? Pero me duele, pero sí. Y ahí viene una de las concepciones de que es cambiar, ayudar a la persona a cambiarle el significado que tiene ese dolor que está sintiendo. Que como bien vimos en las 2 charlas anteriores, por eso van a comprender que esto es como una trilogía de lo que habló Dan, Rafa y lo que hablo yo, ¿sí? De lo que la persona interpreta como el dolor, ¿sí? El dolor me incapacita. ¿Por qué te incapacita? Y si no puedo hacer esto, el brazo se me duele, me cae, bueno, bien, es cierto, la persona, uno no le va a decir, no, mira, lo que pasa es que el programa biológico que estás pasando, estás en una fase de reparación porque te está afectando el músculo que deriva del mesodermo nuevo, por lo tanto la parte de la inflamación viene, vos estás en la reparación. Claro, la persona te está diciendo, me duele, y a la vez te está diciendo, me incapacita, no puedo hacer tal cosa. Y vos, que si conocés las 5 leyes biológicas, sabés que eso le va a producir otro nuevo conflicto. Entonces, lo primero que hace el médico germánico, vamos a decir, o el terapista de la medicina germánica, es
decirle, cambiarle la concepción, el entendimiento que tiene de ese dolor. Lo que no le va a poder cambiar es lo que físicamente está sintiendo. Pero si logra eso, claro, la persona ya cambia en el sector de las emociones, ¿sí? Es decir, en el alma de la persona, en la psique, que ese dolor, ¿sí? Ese sufrimiento, mejor dicho, que está teniendo gracias a ese dolor, era por una concepción de que si me duele es malo. Cuando en realidad es, en ciertos casos, todo lo contrario. Si te duele, como bien explican las 5 leyes biológicas, si duele es porque hay una fase de reparación en este punto concreto. Por eso di el ejemplo del músculo, que no es lo mismo si duele el nervio, ¿sí? O si duele un tejido derivado de ectodermo, que no me quiero poner técnico porque no vine a hablar de medicina germánica, ¿sí? Sino que hago referencias, ¿sí? Para entender esto. ¿Se decir algo? No. Bien. Y fíjense la última parte de la frase, ¿no? La salud terminará siendo como permanecer igual a sí mismo frente a lo no propio del mundo. Por eso di este ejemplo. La persona piensa que el dolor en ese caso puntual es algo malo. Pero ese pensamiento de que es algo malo, como bien lo vimos en las charlas anteriores, y en este caso abocado a este punto que es la salud, ¿sí? O los padecimientos humanos, vamos a ponerle, si no quieren ponerle salud. Es precisamente eso, que la persona viene con algo que piensa que es propio, que al ser malo, ese pensamiento de que es malo no es tuyo. No es tuyo. Entonces yo te presento otra interpretación. Fíjate, comparalas y hacé vos mismo, ¿sí? Al ponerte a prueba, esa síntesis que vos haces, de esa nueva concepción del dolor, hacela propia. Vos después me vas a decir, ¿sabe cuál es el tema, doctor? Sí, yo termino llegando a la conclusión de que es malo, pero por esto. Más allá de lo que él entendía como dolor, como algo malo. Y puede estar en todo lo cierto esa persona. Puede estar en todo lo cierto. Y puede llegar a decirme, como me ha pasado y me pasa, yo entiendo todo esto, doctor, pero sáqueme el dolor. Porque eso es lo puntual. Yo a veces recibo un paciente o lo voy a ver al que está internado y trato de escuchar las primeras palabras que me dice cuando le pregunto por qué viene, por qué consulta. Y algunos me dicen, algunos no vienen por el dolor, algunos vienen por el impedimento que produce el dolor. Entonces el problema no es el dolor, es el impedimento. Está sufriendo no por el dolor, sino por el impedimento. Entonces, claro, la medicina oficial es dolor, problema, sufrimiento, código ético, hay que sacarle el dolor al paciente. Y sí, ¿hay drogas para eso? Hay drogas para eso. Bien. Bueno, para no extenderme mucho con esto, puse estos puntos, ¿no? La terapia. ¿De dónde viene la terapia? Hice una breve acotación que viene de una palabra griega, que significa terapeia, que está relacionado con lo que es la palabra tratamientos, cuidados. Y yo pongo ahí, cuidados de sí mismo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, che? Chao, nos vemos. Cuídate. Uno a veces dice esa frase al saludar a una persona porque sabe que se aleja, ¿sí? Y le dice cuídate. ¿Cuídate por qué? Ahí viene el chiste que uno dice, no te estoy acariciando, te estoy amenazando. No. Cuídate es hacete cargo. Cuídate, observate. Bien, por eso digo, esta terapia vendrá de un cuidado de sí mismo. Ahí los antiguos griegos, en un momento, ¿sí? Siempre los griegos. Siempre los griegos, volvemos a los griegos. Y al fin y al cabo estamos atravesados culturalmente por los griegos. O por lo menos nos establecieron el paradigma hegemónico a través del paradigma griego. Que quizás a los griegos en aquella época les funcionaba mejor que no funciona ahora. El tema es que lo que fue derivado en el transcurso del tiempo y lo que ahora tenemos nos generó todos estos padecimientos. Bueno, volviendo a eso. Dos palabras griegas que son el logos y el bios, que es la forma en que, por eso Platón critica a los médicos de la época en el cual solamente atienden el cuerpo y se olvidan del alma. Pero ¿cómo atendemos el alma? Y ahí es cuando viene un sacerdote con la palabra. Pero uno dice, pero un sacerdote me suena a religión, me suena a un gurú, me suena... Que esa gente se haya adueñado del logos
no quiere decir que el logos sea el problema. El logos, literalmente, o sea, traducido significa palabra, ¿sí? El logos que actúa sobre el bio, sobre el cuerpo, el organismo. Por eso puse cuerpo / organismo, ¿sí? Lo que es el bios. En algún momento, quizás la palabra y el cuerpo eran lo mismo. Pero los griegos, ¿sí?, lo diferenciaron. Y quizás en algún momento lo usaban y después lo dejaron de usar en conjunto. Y ahí salta Platón, Sócrates y empieza a criticar en la época, che, están atendiendo las cosas a medias. Como que se abocan al bios, pero se olvidan del logos. Sin embargo, utilizan el logos para tratar el bios. Pero cada vez ese logos es más pequeño. Es, ¿qué tenés? ¿Qué te duele? Esto, toma, bueno, toma esta planta, como decía Hipócrates, y te va a purgar el riñón y ya está, listo. Y hoy en día, ¿qué te duele? El diclofenac, toma. A veces, inclusive, le pregunto a los pacientes, ¿qué te hace sonar la palabra, no sé, diclofenac, ibuprofeno? Y se acuerdan de algo de cuando eran chicos, que escucharon esa palabra, y automáticamente uno dice, asocian esa palabra y enseguida empiezan con un síntoma, por el cual ese síntoma encima se calma con esa medicación que tiene ese nombre. Y ahí automáticamente, claro, como conozco el paradigma de la medicina germánica, salto y digo, claro, esto es un raíl. Esto es un raíl. Y quizás el diclofenac no tiene nada que ver, pero la palabra sí. Y el contexto en el cual esa persona escuchó y vivió ese evento traumático, en el cual el cerebro captó esa memoria sensorial y la guardó, en el cual cuando recae en ese conflicto y reactiva todo ese programa biológico, en el cual en la fase que lo reactiva empieza el dolor, la persona viene y te pide algo para el dolor por eso. O una alergia, no importa. ¿Sí? Por eso bueno, puse logos y bios por separado o juntos como partes de un todo. En algún momento lo dividieron. Ayer, por ejemplo, hablando con Félix, no sé dónde está. Félix. No debe estar. Bueno, le hablé precisamente de eso y lo llevé a la parte psíquica, en lo cual, como en el Power de Dani, ¿sí?, aparecían 3 personajes en la misma frase: Copérnico, Darwin y Freud. Y yo ahí hice una acotación y les dije, miren, fíjense, ¿no? Copérnico para encerrar el espíritu, Freud para encerrar el alma y Darwin para encerrar el cuerpo, el bios, y un órgano especial del bios que es el cerebro, ¿no? Qué casualidad. O sea, ¿y qué es lo que hace a nivel psíquico Freud al meter algo entre medio de lo que es el inconsciente y el consciente? Es el subconsciente, donde ahí se dirigen muchísimos mensajes, como el video que puso de los planetas, cuando los chicos se preguntan, que estaba dirigido a niños, que se preguntan cuál es el sentido de la vida. Claro, ese cuestionamiento quizás viene del propio consciente o bien viene del inconsciente. Y en el medio hay que poner algo, hay que poner una esfinge, un guardián, que se le vuelca información y también se le vuelca un código para que defienda esa información. Y separar al inconsciente del consciente. Y poner un peaje en el medio. Básicamente, el que conoce algo de la teoría de Freud, claro, Freud mete eso en el medio. Su contraparte, Carl Jung, otro psicólogo que en un principio él estaba estudiando para medicina y psiquiatría, después termina siendo psicólogo más que psiquiatra. Claro, él critica eso, porque está diciendo, está poniendo en el medio lo que es el inconsciente de un ser humano. Que, fíjense que cada vez que uno está hablando y a veces tiene un famoso acto fallido, en realidad está siendo verdadero. Está siendo verdadero. ¿Y eso de dónde viene? Viene del inconsciente. Es como que de momento se rompe un filtro en el subconsciente y pasa al consciente y lo pronuncia, algo que es inconsciente. Y automáticamente cuando se da cuenta de eso, claro, saltan los guardianes. Dijiste algo mal. No, perdón, quise decir. Y sucede. Y nos sucede a todos, me sucede a mí, nos sucede a todos. A todos. Quizá lo que estamos haciendo acá, al reunirnos, sentarnos, escuchar estas charlas, después salir y conversar, es precisamente
romper con ese subconsciente, para que no nos domine ese guardián y separe lo que es propio de nosotros, que viene del consciente, que son de las experiencias del día a día, que son conscientes, y del inconsciente que vaya a saber, tampoco tengo la respuesta, de dónde vienen todos esos cuestionamientos. Aparentemente vienen del inconsciente. ¿Por qué me hago esas preguntas? ¿Por qué aparece algo que me autocontesta que, no, sí, porque habían dicho esto? Y uno, claro, lo toma como propio y defiende eso. Entonces acá venimos, nos reunimos, cuestionamos estas cosas y quizás lo que estamos haciendo es romper nuestro subconsciente. O mejor dicho, sacarle el mando. Otros dirán, matar tu ego, puede ser. ¿Pero de qué ego estamos hablando? Porque ego significa yo. Yo soy yo. Y yo soy responsable de yo. Como la frase esa que decía, ¿no? Esa creo que la dijiste vos, Rafa, creo que está en una charla interna, de la que dice que me doy cuenta de que estoy luchando contra mí mismo. A ver, Rafa. Sí, esa frase viene de un libro de Eckhart Tolle que se llama El poder de la hora, que es una persona que estaba muy deprimida y salió de esa depresión dándose cuenta que en su cabeza resonaba la frase no puedo conmigo mismo. Y él dijo, si yo no puedo conmigo mismo, ¿acaso no puedo? Entonces hay uno que está de más. Fue el primer paso para la liberación, relajar al otro. Hay uno que no es, che. ¿Cuál es? Ahora, si lo matamos, ¿qué pasa si destruimos cuando todavía no logro identificar a ese que no es? Cuando todavía no me conocía a mí mismo y me pongo a prueba en el mundo. Claro, entonces, ¿cuándo puedo matar al ego, si se quiere, a ese ego que no soy yo? Una vez que lo identifiqué. Si no, destruyo toda la casa y me quedo adentro. Destruyo la casa y me... ¿Por qué se piensan que enseguida, vamos al ejemplo del excéntrico? ¿Por qué el globista, como le decimos, no? Ellos no dicen terraplanista, bueno, globista, no importa. O Glover Love. Glover Boy. ¿Por qué saltan enseguida, como uno dice vulgarmente, saltan como leche hervida? No, ¿cómo puedes hablar de la Tierra plana? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué saltás a defenderlo de esa forma? ¿Qué está sonando dentro tuyo? Claro, una idea que piensa que es propia, cuando en realidad nunca lo fue. Porque al fin y al cabo, por ejemplo, Iru lo ha mostrado con este estudio de la Universidad de Illinois, la mayoría de los chicos, claro, le hacen caso a su consciente, lo que están observando, lo que son conscientes del entorno, y te dicen, sí, es claro. Pero se le enseña otra cosa, se le forma un paradigma, ¿sí? Más allá de lo que el chico puede formar su propio paradigma en base a sus experiencias sensoriales también. ¿Bien? Y un agregado que no dije en la charla, ni en la de Dani, creo que es importante, un agregado cultural. Cuando hablamos de la imposición de la matemática en la ciencia, hay un personaje que no mencionamos, que yo creo que es fundamental en toda esta historia, que es René Descartes, que él impulsó la duda como método de la ciencia, que bien pensado no está mal, porque el método científico está impulsando la duda. El problema es que él dice que nosotros tenemos que dudar de nuestros sentidos, siempre, que nuestros sentidos nos fallan, a veces. Y eso culturalmente él quizás ya tenía la mejor intención, pero caló muy profundo. Y nuestros sentidos no nos engañan. La interpretación de nuestros sentidos pueden llegar a conclusiones que no son verdaderas. Pero nosotros hoy en Occidente somos hijos de los griegos y también somos hijos del Renacimiento. Y somos hijos de Descartes. Entonces es un personaje que hasta ahora no habíamos nombrado y que es fundamental en toda esta historia. Doctor, una pregunta. sí, El subconsciente sería, por decirlo así, como una cajita de traumas, digamos, un contenedor donde una estructura de poder te puede depositar los entradas. ¿Sí? es una muy buena analogía. Es una muy buena analogía. Ahora el tema es, claro, con todo lo que estás escuchando, decir, bueno, voy a romper todo el subconsciente. El tema es cómo vas a funcionar. Porque este subconsciente que te plantaron te sirve para desenvolverte en todo el mundo cómo funciona hoy en día. ¿Y cómo entras? ¿Y cómo entras? Entonces, ¿qué vas a hacer? Claro, ahora empezando a conocer estas cosas, uno dice, ¿y ahora qué hago? Y ahí está un punto clave. Hay alguien levantando la mano. Sí. ¿Puede ser el firewall?
Claro. Sos informático, ¿no? Nada. Puede ser un firewall. Sí, es otra analogía. Fíjense que cada uno va haciendo una analogía seguramente por alguna experiencia vivida o por el contexto en el cual vive. Un firmware puede ser, un firmware, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Es ese código inicial para que funcione una placa madre o un procesador. Sí. Como decía Dani, cuando alguien te rechaza la idea de que nosotros estamos mirando una controversia al sistema, lo que se activa en el otro es varios conflictos, que es supervivencia, contacto y territorio. Sí. Al mismo tiempo, el tipo te va a decir, no, esa idea no me sirve. Ah, pero ahí vos te das cuenta cómo, a nivel cultural, eso domina tu código biológico. Es impresionante cómo atraviesa todo. Sí. Y después que cites a Thomas Kuhn, con la revolución, ¿cómo son las revoluciones científicas? Que me quedó de la charla anterior. Es linda esa frase como Thomas Kuhn define las revoluciones científicas. Después lo citamos, después lo buscamos. Bueno. Y una pregunta más, sí. ¿Ustedes lo ven como algo, un compartimento artificial creado, digamos, por ingeniería social, podemos decirle, o como algo ya existe, un precedente histórico? Mira, básicamente vos lo podés ver como es una conceptualización de algo que percibís que la persona está programada. Entonces te das cuenta que en ciertas acciones la persona actúa programadamente y en otras es consciente de lo que hace y en otras tiene sus actos fallidos. Entonces sabés como que hay algo entre medio, algo que produjo esa división o que fomenta esa división entre dos partes. Alguien errático, digamos. Claro, pero a ver, no te estoy diciendo que exista como tal el subconsciente como algo tangible, ¿sí? Sino más que nada como ya por el hecho de implementarlo, ¿sí? Y de describirlo, le empieza a uno a dar forma. Bien, entonces ya lo empieza a hacer real. ¿Cómo qué? El sistema inmunológico, claro, el sistema inmunológico, ¿sí? Habría que buscar el origen de la palabra inmunología, por supuesto que es el estudio de inmuno, habría que buscarlo. Sinceramente no lo recuerdo ahora, en algún momento cuando vi inmunología, me lo habrán mencionado, me olvidé. El sistema inmunológico, claro, cuando uno lo analiza, dice, es un sistema de información, de transmisión de datos, de esto, del otro, sí, también. Y uno dice, no, es un sistema, una barrera de defensa, sí, porque precisamente lo que hace es separar lo que es exterior del interior del cuerpo. Cuando algo está fuera de lugar dentro del orden de ese cosmos orgánico, el sistema inmunológico es el encargado de hacer un parate y decir, no, para vos acá no tenés que estar. Por ejemplo. Claro, Claro, porque, a ver, básicamente uno va estudiando el cuerpo y lo va viendo por aparatos y sistemas, ¿sí? Entonces, es fácil hablar del aparato digestivo cuando sabes que hay una concatenación de órganos que llevan ya visualmente una distribución y que cumplen una función. Y el aparato respiratorio y el aparato claro, porque son estructuras. Y de repente uno, claro, cuando empieza a ir a lo más micro, ¿sí? Empieza a ver comportamientos celulares y ahí uno empieza a armar una idea de un sistema, de un aparato inmunológico, un sistema inmunológico. Bien, por ejemplo, se habla del sistema endocrinológico y sin embargo las glándulas están separadas y no parecen estar conectadas entre sí, pero están conectadas. Entonces se habla del sistema endocrino, como así se habla del sistema inmunológico. El tema es qué interpreto yo de ese sistema inmunológico. Es una barrera de defensa porque evita que te ataquen los bichos, que reaccione, que... Belicista, claro. Pero uno, claro, si me va a parar un inmunólogo al lado o un infectólogo, va a decir, pero pero pasa eso y sucede. Sí, ya sé que sucede eso. Vos estás interpretando ese fenómeno como tal. Y entonces me va a agarrar la cabeza y me la va a poner frente a un microscopio y me va a decir, mirá como el glóbulo blanco, el macrófago se está devorando esa bacteria, la está absorbiendo, la está bombardeando de... ¿Y eso es belicista, doctor? ¿Usted qué dice? Ah, porque ahí está el problema. La está destruyendo. Entonces yo quiero decir algo porque yo sé hacia dónde va. Yo sé hacia dónde va el asunto. Me acomodo un poco. Claro, porque también nosotros, me pongo las patas,
hemos dicho, no existe. Y ayer me quedé eso que el pelado le dijo, no, señor, no existe. Y está bien. No existe la ISS, Claro. te pusiste como loco. Alguien te tuvo que decir, pará un poco, la vimos, o sea, vimos eso, pero Vimos ¿qué es la ISS. ISS? No vimos la ISS. Yo les quiero decirles que vimos algo ahí que dicen que es la ISS. Ahí está lo que dice Para Lanza. eso te quería preguntar, yo levanté la mano recién. Nuestro El sentido sistema, no lo permitieron. el sistema Ah, inmunológico, pará. ahí está. Nuestro sentido no nos miente. Yo levanté la mano porque en mi opinión el sistema inmunológico es igual que el cosito que te pone C5N todos los días del dibujito del globito del virus. ¿Dónde está? ¿Hay fotos del sistema inmunológico? ¿Hay videos? Es una conceptualización del sistema inmunológico. Claro. Después de tantas observaciones y pruebas y esto, claro, llegan a la conclusión de que hay un sistema. órgano. No es un órgano, ahí está. Pero Claro. ¿nos defiende? Ahí está el otro punto, claro. Si Pero nos defiende, fíjense, ahí vamos. ¿quién fue el padre de la fisiología? Claude Bernard. Claro, porque Claude Bernard empezó a decir, bueno, a ver, che, ¿cómo funcionan todas estas cosas? Y empezaron a ver que cuanto más investigaban había, uno ahora puede decir, hay una fractalidad, ¿no? Como que se va reproduciendo inclusive dentro del cuerpo. Esto precisamente, un comportamiento de células, ¿sí? Que claro, aisladamente parecen una cosa, pero después uno empieza a ver que hay una interacción, hay un enlace entre ellas, y esos enlaces hay que interpretarlos. Y ahí es cuando cae el paradigma oficial y dice, no, fíjate que el macrófago se está comiendo tal bacteria, la está bombardeando con lisosimas y la desintegra, y claro, y eso la persona que lo ve en el contexto histórico en el que vive y todo, dice, sí, es Napoleón agarrando al ejército ruso, recagando los tiros. Doctor. Bien. Porque uno observa eso. Entonces, claro, uno se topa con un virólogo, usted dice un biólogo, no sé qué, no importa. El biólogo. Y el tipo, claro, hace eso, te dice, ¿pero cómo? Te agarra la cabeza y te hace mirar. Vimos un objeto en el cielo. El tema es la interpretación, por eso hemos caído cuando incluso escuché a Landucci, si están en el chat, no sé si están en el chat, no existe la gravedad en ningún momento, dijimos. Porque salimos, fíjense, nosotros rebotamos para el otro lado, directamente hasta negar, claro, entonces la existencia de algo. Y después nos damos cuenta que no es el no existe, esa frase incluso lo que genera justamente es el lado opuesto, que cuando nosotros estamos diciendo es tratar de ver qué interpretación tiene lo que observamos. Y no podemos decir no existe la ISS a un tipo que la acaba de fotografiar, pero el tema es Marcelo, por ejemplo. Porque ahí está el punto, es como que el otro ve y piensa que estás negando el fenómeno, cuando lo que estamos negando es la afirmación que ustedes hacen del fenómeno, no el fenómeno. Y ahí está la trampa nuestra, que hemos caído muchos, digo muchos, que yo también, cuando hemos dicho no existe esto, no existe lo otro, no existe. Y esa frase es como negar un fenómeno, y en realidad lo que nosotros, con muy buena intención, y ahí aparece, me parece a mí, nuestras intenciones, nuestras bondades, que en realidad lo que queremos transmitir es un gran mensaje, pero cuando le tengo que decir no existe, y viene el hermano Marcelo y dice, ¿qué mensaje no existe? Mirá, le acabo de sacar una foto. El tema es que tengo que decir, no, lo que vos estás observando no es tal como lo contaron, hasta que un Landucci dijo más adelante, no en el 2016, en el 2017, dijo, no es como nos lo contaron. Por eso el propio Stephen Langer nunca dijo no existe el virus. Lo lamento. Nosotros lo hemos dicho, porque vino otro Hammer más adelante y sabía lo de Langer y también sabía es decir, para simplificar esto que quiero decir, para que Arflat pueda hacer la plomada tenía que saber de física newtoniana. Para que Hammer haya hecho medicina germánica tuvo que haber sido médico. Para que Iru Landucci haya volteado el espacio exterior tenía que ser experto en efectos visuales. ¿Se entiende a dónde voy? Entonces, claro, porque entonces yo tengo que conocer eso, tener el tesoro y después puedo desapegar. Yo no me puedo desapegar de algo que no tengo todavía, está allá, aspiro a. Entonces ese es el punto, fíjense.
Iro Landocci es director de efectos visuales, un gran... Si no, ¿quién se iba a dar cuenta? Alguien que apenas ve unas películas de Netflix. Yo soy malísimo, no me gustan. Ahora, yo sí estudiaba cuando estábamos en el 2016-2017 física cuántica. Estábamos en física 4 y estamos hablando de la óptica y tuve que aprender primero lo que se afirma para poder usar esa herramienta y derribar lo que se afirma. Entonces a eso voy. ¿Se entiende? Más o menos. Entonces, muchas veces hemos dicho, y lo seguimos diciendo, no existe. Tal es así que imagínate lo que nos ha sucedido hoy. No existe el COVID. Y es un error lingüístico. Porque lo que el sujeto llama COVID es eso que él percibe como sintomatología. Lo que vos tenés que decirle es, lo que vos llamás COVID no fue provocado. Y ahí está, fíjense, volvemos al lenguaje. El problema está en eso. Entonces, primero tenés que ver cómo interpreta el otro lo que te está diciendo. Por eso tengo que conocer lo oficial. No hay manera de derribar esto de hoy sin conocer lo oficial. De ahí que en todo este 2020 y a partir del 2021 todos usamos distintas estrategias, ¿no? O a todos le hablan igual. No, ¿por qué no? Porque cada uno de los que está enfrente, vos sabés con quién estás hablando. Si ese sabe hasta acá, este sabe hasta acá, este no sabe germánica, este es abogado, entonces no lo hablo con el mismo lenguaje. Pero primero tengo que saber quién es el otro. ¿Se entiende? Tengo que ser director de efectos visuales, tengo que ser técnico, ingeniero, tengo que ser médico quizás, como Hammer, para darse cuenta dónde Blanca, Rafa, sociólogo, y Dani Márquez, nada, no importa. Muy bueno, Dani. No sé si conocen el caso de Castañeda, un antropólogo. Si no, pregúntenle a él lo que es ser un observador participante. Fue un antropólogo que fue a conocer de culturas originarias y terminó chamán. Lo que quiero decir es que en la antropología y en la sociología creemos que estamos afuera de la obra, pero estamos adentro. Y a veces estamos más adentro de lo que creemos. Con el mismo ejemplo que acaban de dar, o el que dio Rafa, ¿qué se piensa? Que cuando entra el paciente al consultorio yo no soy nada, ¿no? No, yo estoy ahí también. Yo estoy ahí. Yo soy, ya, por eso el miedo del médico, porque yo soy parte de la enfermedad del paciente que viene a consultar. No estoy abstraído. No lo estoy. Si estuviese abstraído, sería un robot perfecto. Que a eso prácticamente es lo que quieren llevar la medicina, ¿no? Pero en el fondo somos todos seres humanos y los médicos también se les quema la cabeza. Y ahí viene una de esas frases que dice: el karma de los médicos es enfermarse de su especialidad. Bien, esta terapia, la terapeia que hablaban los griegos, ¿en qué consiste? Tomando esos nudos de los padecimientos humanos en 3 pasos. Escuchar, esto se lo conté a Félix ayer, se lo adelanté, se lo spoileé. Recordar, escuchar, recordar y aplicar. Porque quien escucha aplaca los ruidos de las emociones. ¿Bien? Hay sufrimiento en las emociones. Entonces se escucha para aplacarlas. Primer paso. Viene sufriendo el paciente y lo primero que dice es: doctor, escúcheme. Y vos decís, sí, para. El que tiene el dolor es el paciente. El paciente es el primero en hablar y en expresar eso y cree que el médico se calle y lo escuche. El médico lo escucha y ¿qué es lo que hace? Lo calla al paciente y le empieza a explicar algo. ¿Bien? Para que el paciente escuche. Y este tema, ¿qué es lo que le dice el médico? ¿Le va a aplacar ese sufrimiento escuchando? Hay que ver el contenido con lo que le dice. Quien escucha aplaca los ruidos de las emociones. Y quien recuerda moldea la matriz de los pensamientos, es decir, donde radicaban los temores. Y finalmente, quien aplica lo que escucha y recuerda, triunfa sobre el temor, el sufrimiento y el dolor en un conjunto. Y finalmente, quien aplica lo que escucha y recuerda,
triunfa sobre el temor, el sufrimiento y el dolor en un conjunto. Pero eso no lo hace en etapas, pero en realidad es como que hay que hacerlo simultáneamente. Porque al hacerlo simultáneamente uno ataca a los diferentes, fíjense, culturalmente, belicista, estamos todos atravesados por un paradigma. Inclusive lo dice hasta en la palabra. Esas palabras que se escapan y uno dice, claro, esto, y ahí uno se identifica y dice, esto no soy yo. Da respuesta. Uno da respuesta. Ahí está. Siempre hay alguien que lo tuve que escuchar para aplacar mis emociones, que él me hizo recordar algo que sí era propio mío. Por regla general, escuchen esta, el mejor remedio no es el remedio. ¿Cómo? Por regla general, el mejor remedio no es el remedio. Parece una paradoja. El pelado está bostezando porque ahora me estás matando. El mejor remedio no es el remedio, porque hoy en día, por lo que más viene el paciente, ¿qué es? Dame algo. Problemas. Te trae un problema y te está pidiendo una solución. Y la solución es que está en un remedio. Pero ¿por qué digo esto? El mejor remedio no es el remedio. Claro, parece como paradójico, ¿no? Por eso hago estas citas, que esta seguramente la conocen todos, ¿no? Que dice Hipócrates, que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. Creo que lo vas a hablar vos después al final y vas a cerrar el tema de la alimentación. Bien, perfecto. Son digestivos, bien. Es algo a tener en cuenta. Que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. Por lo tanto, el mejor remedio, está diciendo Hipócrates, no es un remedio, es un alimento. Pero es un remedio, sí, arquetípicamente es un remedio. Otra de las frases que él decía, yo preferiría conocer a la persona que tiene la enfermedad que conocer la enfermedad que tiene la persona. ¿Bien? Y ahí como que viene algo que dice, che, pero el power anterior, o el que habló Rafa, ¿no era que Platón criticaba a los médicos? Más o menos, Platón lo conocía a la obra de Hipócrates, también lo criticaba, pero Hipócrates también está diciendo que quiere conocer a la persona. Ahí podemos decir, claro, hay una contradicción histórica. Platón está criticando algo a un médico de la época, pero que ese médico, según los registros que nos quedan de él, dice que sí lo tomaba en cuenta. No sé, es como una observación, ¿no? Parece como una contradicción entre Platón, que critica a los médicos de la época, que uno pensaría, claro, si Hipócrates era el padre de la medicina griega, ¿estaban todos formados por Hipócrates? ¿O había otras escuelas de medicina y no nos dijeron? Que quizás lo que se le adjudica históricamente que Platón criticaba a los médicos, no era de los médicos que venían de Hipócrates, si Hipócrates decía esta clase de cosas, sino que era de otras escuelas. No importa. Eso como para tener un paréntesis, una observación de algo que venimos hablando. Una pregunta, doctor. Sí. No sé hace cuánto los médicos atienden en control. ¿Por qué me decís doctor? Porque usted no es doctor, es médico. Y entonces, Claro, disculpe, médico. Claro, por eso digo, porque tendría que decirlo bien. Sí. No sé tu nombre. ¿Gastón? Gastón. Y mate tu apellido, ¿no? No, ahí está otra de las cosas. No, mi apellido no es mate, mi apellido es Urclé. Pero bueno. Vas a ver, no te conozco porque no tenés canal que entonces te conozco. No tengo. A la que le dicen mate es Matelda. Ese es el apellido de la doctora Matelda, ¿sí? Que le dicen mate. Pero a mí me dicen mate, pero porque un día salió un audio mío sobre el tema de lo que yo he investigado sobre las propiedades de la yerba mate, ¿sí? Se lo pasé a Iru. Iru me dijo, ¿puedo compartir esto? Sí, compartirlo, no hay problema. Claro, empezó a escuchar un montón de gente y Iru dijo, sí, es el doctor Mate. Y dije, no, esto está bueno, está bárbaro, sí, además estoy siempre tomando mate. Mira, no es un video, es un audio de WhatsApp. Y es más, el audio, recuerdo que lo mandé cuando estaba ordenando mi casa. Estaba ordenando el departamento y salió el tema y mientras iba hablándole a Iru y ahí quedó.
Sé que alguien lo había subido en forma de video en YouTube, pero no me acuerdo el nombre del canal. No sé si alguien se acuerda de Facu, de Kiwiman. ¿Cómo era el canal de él en YouTube? Él lo tiene subido ahí, pero no me acuerdo. Está todo mi audio. Le puso una imagen de un mate y dejó corriendo el video en forma de audio. Y ahí está, o sea, ahí está en bruto lo que yo dije en ese momento, que lo dije muy resumidamente. ¿Sí? Pero bueno, eso me llevó a estudiarlo, ¿sí? Porque un día mi viejo me dice, mi viejo estaba leyendo otra cosa y me dice, che, ¿podés buscarme las propiedades de la yerba mate? Claro. ¿Te pensás que en la facultad te van a enseñar las propiedades de la yerba mate? Sí, te produce gastritis, es lo único que te dicen. Claro, cuando empecé a estudiar eso y a releerlo, claro, tuve que ir revisando registros históricos también. Y me encontré con una línea histórica que, opa, es llamativo. Bueno, ahí en el audio lo explico. No lo quiero comentar ahora para no hacerlo muy largo. No le quiero robar tiempo al Pela tampoco. No, por favor. No, por eso. Porque ayer terminamos tarde. Sí, bueno, no importa. Decime, Carlos. Hablar del alimento, Sí. creo que también tiene mucha importancia en qué contexto ingerimos ese alimento. Porque si centramos tan solo que la comida nos va a afectar. Ahí está, dijiste comida, no alimento. ¿Te das cuenta? Entonces el alimento creo que va mucho más allá, porque como dijo Masai Emoto con el tema del estudio que hace sobre el agua, ¿en qué contexto, cuando hay una intención de una palabra, modificamos el agua? ¿Por qué no podemos modificar lo que tengamos en mano? Con una programación. Bien. ¿No? Bien. ¿Y por qué alimento tiene que ingresar por la boca y no puede ser algo que se observe o algo que se escuche? Todo es alimento. Es un alimento, no es comida, pero es un alimento. Otro ejemplo, porque mi madre Juan, que vivió hasta los 97 años como pocas personas, reactiva, con una mente impresionante. Los últimos 15 años era papitas fritas Lay's y Coca-Cola original. Así que no me vengan con la Juan Manuel se va a quemar. Una divina. Y una vez me dice, en enero de 1993, no, discúlpame, fue en febrero. Chao, ya está. Y si le preguntas cómo haces para acordarte, ahora explícame por qué fue en febrero y no en enero. Y vas a ver que te va a hacer toda una explicación de qué. De claro, los recuerdos que tenía del contexto en el cual sucedió eso. Claro, no se acuerda del momento. Como le dije a uno de los muchachos, a Hernán, no sé dónde está. Hernán, allá, ahí está. Que le dije, ¿sabes cómo me voy a acordar de vos cuando me escribas? Por el contexto en el cual hablamos. Porque a veces no me acuerdo los nombres. No me acuerdo los nombres. Y sí, pero me acuerdo de las caras. Sí, ahí empiezo a recordar y quizás me viene el nombre de la persona. Yo te mandé el mail, acordate. Sí, me mandaste, me acuerdo. Tengo que revisarlo. Bien. Ahora, todo, te quería hacer la pregunta. Sí. Cortita. No, como que ahora te decía que no sé en qué momento los médicos, como que antes iban a la casa del paciente, no era tanto que tenían un consultorio. Sí. ¿No te parece que la gente tomó el consultorio médico como ir al kiosco? Como te van a comer un chocolate, voy al kiosco, o me duele la cabeza, me voy al médico en media hora. Es una forma de verlo, eso se ve, es verdad, lo veo con muchos pacientes que, viste cuando a veces el médico, escuchás decir que un médico dice, che, hay gente que viene a consultar, pero viene a consultar por una estupidez. Pero el médico mismo dice, bueno, en realidad no es que venía a consultar por una estupidez, quería hablar con alguien. Y en la casa no encontraba a nadie con quien hablar. La otra es esa, la que vos decís. Vamos a buscar la pastillita, ¿viste? Dame la pastillita y ya está. Eso es algo que estamos acostumbrados a hacer porque culturalmente vamos a adquirir un servicio y un producto. Como se transformó en un servicio, en un almacén. Es lo que decía Lanka, ¿sí? Con el tema farmacéutico y todo. Está atravesado por muchas cosas. No es solamente la medicina y ya está. La medicina está atravesada por eso. El médico que ejerce, el paciente que va a consultar, el técnico que saca sangre, el laboratorista, están todos atravesados por esas cosas. Quería agregar, y esto voy a sacarlo de un off, no sé si lo hago bien. Lo vuelvo un poco loco yo al doctor Mate. No, para nada. Sí. Porque soy bastante curioso y porque uno no encuentra demasiados exponentes como él para poder hablar de temas de otras perspectivas, de otros paradigmas. Y él, en nuestra charla que hemos tenido, me contó algo que a mí me cambió un poco el eje de análisis, y se lo comparto a ustedes porque hasta ahora no se dijo, y es algo que yo siempre traigo, ¿no? Que es el contexto histórico, un poco lo decíamos recién. No olvidemos la revolución industrial. No olvidemos que nosotros tenemos que ir a trabajar el lunes.
Y el doc me decía, y ahí terminé ¿vieron cuando un engranaje hace tac? Claro, esto también es producto de la época. Así como Lanka dijo que no es problema de la farmacéutica. Las farmacéuticas dan un producto, si nadie los compra, desaparece. ¿No? Entonces no hay que pasarse de conspiranoicos y hay que entender la naturaleza humana para entender que nosotros somos producto de nuestras circunstancias. Y que quizás nosotros, en este sistema, necesitemos eso temporalmente, o quizás no, y lo podamos trascender. Pero no olvidemos nunca que todo esto que estamos hablando no es descontextualizado, es aquí y ahora. Eso quería. Buenísimo, Rafa. Sí, eso lo habíamos charlado y fue algo que le había comentado, de que te dije, básicamente la medicina que está construida hoy en día atiende las necesidades de la sociedad industrial. Y es lo que dice, lo que puso Dani en el último video, la funcionalidad. Por eso muchos la van a defender, porque funciona. ¿Por qué funciona? Y porque estamos moviéndonos por el paradigma industrial, la vida, la economía industrial. Es muy difícil ayudar a una persona bajo un paradigma como es la medicina germánica, ¿sí? No digo que sea imposible, ¿eh? Es difícil. ¿Por qué? Primero porque el que lo está atendiendo no lo puede obligar a nada. Le está mostrando, bajo ese paradigma, cuáles son sus incoherencias biológicas. ¿Bien? Después queda en la persona si puede lograr o no, bajo su contexto y sus circunstancias, ¿sí? Si puede reacomodar su coherencia biológica, resolver lo que tiene que resolver o no resolver lo que no conviene resolver, eso es un tema aparte, ¿sí? Y lograr esa transformación. ¿Bien? Pero sigue estando en el contexto, tiene que ir a trabajar el lunes, tiene que pagarte la consulta, inclusive. Porque al fin y al cabo, si yo estoy 2 o 3 horas con un paciente atendiéndolo, estoy consumiendo mi tiempo, que es limitado como el de esa persona. Y también tengo que vivir, tengo que pagar, tengo que ir a trabajar el lunes, Entonces, incluso hasta que el que atiende también está corrido, está perseguido por ese contexto en el cual vive. Pero claro, desde la posición en la que está, puede pivotear un poco más que otra persona. Hasta cierto punto. ¿Bien? Porque que sepas de medicina germánica no quiere decir que no te vayas a enfermar. Después cuando te enfermas decís, oh, sí, ya me pasó por esto. Porque ya automáticamente ya te sale porque ya tenés ese conocimiento. Como me pasó a mí 2 días antes de salir para venir acá al evento. Estaba para atrás, destruido estaba. Y yo sabía por qué. Sabía la fase que estaba pasando. Y dije, bueno, al evento tengo que ir. Si me tengo que regir por las leyes biológicas, yo lo que tenía que hacer era no venir acá. Literalmente no venir. Tenía que quedarme. Porque estaba pasando una fase de resolución de conflicto. Y tenía que descansar. Me hizo manejar todo el camino, ¿no? Sí, bueno. Lo destrocé a él. Así cualquiera, pero bueno. Pero ahí salta alguien que te dice, venite igual, yo te llevo, te ayudo, dale, va. Ahí está el otro animal. Vi una mano levantada, no sé por qué. Sí. Claro, pues. Y sí, bueno, por eso estamos hablando acá de eso. Que el dolor es malo, todo, sí. Y te empezás a dar cuenta que no es algo tuyo propio, y sin embargo lo haces propio. Y cuando viene alguien a explicarte que es todo lo contrario, ¿sí? Le saltás al cuello enseguida y le decís, salí de acá o te mato. Bueno. Bien, pero al fin y al cabo, por eso te di ese ejemplo. Sirve para resolver un problema cuando vos, y ahí me voy a poner quizás místico, místico para el cientificista materialista, ¿no? Pero más de uno acá va a entender lo que digo, que es, me voy a poner alquimista. Voy a destilar, como si fuese una tintura madre, ¿sí? Voy a destilar ese problema, como bien dijiste, la enfermedad, problema, entre comillas, lo voy a convertir en una solución. ¿Bien?
Pero no lo hago yo, el terapeuta, lo haces vos, el que está enfermo. Entre comillas, ¿no? Hago el gesto. ¿Sí? ¿Se comprende, no? Bien. Sócrates, una de las frases de Sócrates decía: los médicos ignoran la totalidad. Fíjense que este tipo hablaba de la totalidad. Este es el gran error de nuestros días en el tratamiento del cuerpo humano, que los médicos separen la mente del cuerpo. Ahí está siempre hablando de una separación. Está siempre hablando de una separación. No lo toman como un todo. Y es difícil tomar todo como un todo, ¿bien? Cuando todo el paradigma, toda la forma de vida está todo fragmentado en productos y servicios. En especialidades. ¿Sí? Esta es la única foto que puse y ahora me doy cuenta que está desencuadrada. Miren. Lo de separar. Sí. Ustedes se dan cuenta que todo se separa como hace la mente. Y resulta que para separar el día y la noche, para separar las luz de las tinieblas, para separar las aguas de las aguas, y resulta que nosotros queremos hacer lo contrario. Eso lo dejo como inquietud. ¿Sí? Porque, ¿por qué? Si está bien entonces que se separen. Digo, si yo sigo ese paradigma, esa idea, ese principio. Por eso nosotros en el directo anterior dijimos integrar, porque alguien los separó. Bueno, acá puse dos citas de este médico canadiense, William Osler. Traté de buscar a ver si era masón o estuvo en alguna logia, no encontré nada. Pero no me va a mover un pelo si era o no masón. Una de las frases que decía era, llamaba la atención a Landucci, era: el buen médico trata la enfermedad. El gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Este tipo es considerado el padre de la medicina interna, o el padre de lo que es hoy en día que se conoce como clínica médica, ¿sí? Del clínico, ¿bien? Del médico clínico. Que durante varios transcursos históricos, durante diferentes épocas, hoy en día inclusive, el clínico es como si no tuviese especialidad. Y en realidad es una especialidad dentro de lo que es el aparato académico. El clínico es especialista ¿de qué? De la clínica del paciente. Ahí está. Hoy en día cumple esa función. Es el que le dicen: ah, vos sos el derivólogo. El generalista es otro tipo de médico. El generalista sabe, por ejemplo, el generalista te puede atender una embarazada, te puede atender un parto, te puede atender un tema ginecológico. Es un médico, es como si fuese un médico comodín, lo puedes poner en cualquier lado. ¿Sí? El clínico, en realidad, hoy en día, ¿sí? Es el médico más que nada del paciente adulto, ¿sí? Internado, más que nada. Por eso se llamaban en su momento medicina interna, porque hablaba de la medicina de los internados. ¿Bien? Este hombre es el considerado padre de la medicina interna, que se la considera la madre de todas las especialidades. ¿Sí? Un padre que engendra a una madre, fíjense cómo... cuando uno lo lee, ve esas palabras y dices: el padre de la medicina, que es la madre de todas las especialidades. Parece casi religioso, ¿no? Bien. Y la otra cita... se agua la boca. Dale, porque el pelado no me va a trompar. Otra de las citas que me encantó de él fue: uno de los primeros deberes de un médico es educar a las masas para no tomar medicación. ¿Cómo un médico va a decir que el paciente no tiene que tomar una medicación? ¿Cómo puede ser? Hoy en día uno prende la tele, escucha a un médico y lo primero que le dice es: no se automediquen. O sea, está siguiendo básicamente los axiomas de este gran médico. Pero el tipo en su momento, si alguno escuchó hablar del informe Flexner y esas cosas, ¿sí? Esto que lo dijo antes de ese informe, donde después se empezó a cambiar todo el aparato académico médico. El tipo dice: el deber del médico también es educar a los pacientes a no tomar medicación. Porque están tomando algo externo, del cual no tienen quizás un conocimiento, para tratar una dolencia de la cual no entienden todavía ni de dónde viene.
que por eso vienen a consultar. Y es el médico el que tiene ese deber social de, después de estudios y estudios, de decir esto es lo que tenés que tomar para esto que tenés. Después queda en decisión del paciente si lo toma o no, porque para eso fue a consultar. ¿Bien? Pero hoy en día uno dice, claro, ¿por qué los médicos dicen no te automediques? Vení que te medico yo. ¿Y con qué vamos a medicar? Y mira, no tenés hipertensión, vas a tener que tomar esto por... claro, sí, hay congreso en Praga, viste, cosas así. Bien. Auspicia, bueno, ahí está. Toma esto. Y bueno, el paciente dice, bueno, pero ¿por cuánto tiempo? No, esto va a tener que tomar toda la vida. Bien. Qué loco que el aparato médico tenga, después de todo esto, ¿no? Encontrar de generar una necesidad para perpetuarse en su existencia, porque si hace eso, deja de existir. Porque le está dando el poder al que viene a consultar. Y sí, y explica lo que Rafa leyó en su Power, con lo que dice el ANCA. Está basada la economía de la sociedad, y esa economía, ¿cómo es hoy en día industrial? Entonces se le exige a la industria médica que dé rentabilidad, si no... Sí. Con él mismo, porque él sería el que está bancando a los internados, que quedan mucho tiempo internados. Y él es el que se queda como jefe de todos los que están a cuidado de los internados, que sí. ponen crónicos. Sí, este era uno de esos médicos que ahí me preguntaron, que era el médico que iba a la casa de un paciente, que... No, porque el clínico hace eso también. Pero después tiene que internarlos y dejarlos permanecer ahí un tiempo. ¿Por qué se interna un paciente? ¿Por qué hay que internarlo? Claro, porque en la casa no puede tener los cuidados que necesita para pasar ese momento. Y es como que, bueno, la idea es hacer el hospital de la forma que sea más cómoda para el paciente y que conlleve los cuidados de estar metiendo un montón de gente con diferentes patologías, ¿sí? Y ahí podemos empezar a hablar de que, los contagios, las infecciones intrahospitalarias, son muchas cosas que se atraviesan para ir desglosando poco a poco, pero ese es el punto de lo que yo estoy hablando ahora, ¿sí? Enfermedades, remedios y pacientes. Entonces yo anoté estas reflexiones. Si las enfermedades y los remedios, ¿sí? Por eso remarco las palabras, porque fueron palabras que fuimos utilizando a lo largo de la charla. Si las enfermedades y los remedios se encuentran en manos privadas, los pacientes cotizan en bolsa. No hace falta explicarla esta frase. Bien, contesta lo que decía Letarse. ¿Cuáles son las acciones de los pacientes? Bien. Cuidémoslo, vea las acciones. Ojo que nosotros los médicos también pueden llegar a ser pacientes, ¿eh? La salud se encuentra en lo que comemos, en lo que pensamos y en lo que hacemos. ¿Por qué? Y ahí viene lo que decía Carlitos. Cuando yo estoy comiendo, mientras estoy pensando, y lo que estoy haciendo, estoy tomando un remedio que no es un remedio, que es un alimento, deja de ser comida para ser un alimento, que encima le pongo una cuota de pensamiento. O sea, estoy haciendo alquimia. Estoy haciendo alquimia en mi propio cuerpo, integrando cosas internas de nuestro cuerpo y cosas externas, como es una comida, como es un fármaco, como es una tintura madre, como es, ojo, que puede haber un tóxico, también lo puedes meter en tu cuerpo sin darte cuenta, que puede venir de la naturaleza, como tranquilamente puede ser, no sé, un hongo, una manita faloide, por ejemplo. Es un hongo que se confunde con cualquier hongo comestible y uno se lo manda y fue, y reventó. Y se mandó un tóxico natural, pero era un tóxico. ¿Sí? Quizás si come menos, zafa, pero puede quedar un daño. ¿Sí? Produce una necrosis hepática. ¿Sí? Y, casualidad, el antídoto, esto es un paréntesis que hago, el antídoto para esa intoxicación es un antibiótico. ¿Cómo dijiste el nombre del hongo? Amanita faloides. Amanito. Amanita faloides. Bien. Amanita frutada. Amanita Eso es un paréntesis, ¿no? Porque uno dice, o sea, el antídoto es un antibiótico, ¿sí? ¿Cuál? La penicilina. Que sale de otro hongo, que mata bacterias. Pero en este caso la persona, cuando el médico se la da, no se lo da como antibiótico. ¿Es un antibiótico? Sí. ¿Mata bacterias? Sí. ¿Es un remedio? Sí. Y se lo está dando como remedio, pero en realidad se lo está dando como antitoxina.
Porque cumple esa función químicamente. El paciente se salva. De un antibiótico que está sacado de un hongo. De un tóxico que viene de otro hongo. Sí. ¿Qué cosa? Si tiene que venir de la homeopatía, si tiene que ver, no te lo sabría contestar porque no, lo que leí sobre homeopatía es muy superficial, o sea, no profundicé bien en ese tema, es otra de las cuentas pendientes que tengo, ¿sí? No es que la descarto la homeopatía, no. El tema es que no dedique tiempo a eso, ¿sí? A tener esa herramienta más, ¿sí? Pero puede ser tranquilamente, puede ser. Neutralización, puede ser, ¿sí? Pero bueno, hoy en día un toxicólogo, cuando estás intoxicado por eso, va a decir ya hay que darle penicilina, ya, y en dosis altas, para contrarrestar el efecto. Bien, paso. Ciencia médica. Muchos sabrán que la medicina de ciencia como prácticamente no tiene nada. Es un conjunto de hipótesis, como bien decía Hammer, ¿sí? Donde está sustentada por muchísimos estudios, estadísticas. Bien. Por eso puse esas dos frases. La ciencia ha degradado tanto a la medicina que es casi imposible saber quién es verdaderamente sano. ¿Quién acá está realmente sano? ¿Quién está sano? No, puede levantar la mano y decir, no sé, a mí me duele la muela, me duele... Claro, bajo la concepción científica de la cual se nutre la medicina, nadie está sano. Todos tienen una dolencia, por lo tanto están enfermos. A ese punto la ciencia ha degradado la medicina. A ese punto la medicina parece ser que no es una ciencia, parece ser más un arte. El médico es un artista, es un artesano. Una de las palabras que le dijimos a Lenny. ¿Sos artesano, Lenny? Y le dijimos, y sí, o sea, hacer arte y sanás. Si es sano, o sea, si el arte que hace es sano, es un artesano y además es sano, o sea, le hace bien. O sea, es un remedio. Qué irónico, ¿no? Ni los médicos están sanos. Porque trabajan en lo más insalubre que hay, que es la medicina de hoy en día. Y fíjense esto, ¿no? Que viene a correlación de lo anterior. La enfermedad es el único referente que se tiene para valorar la salud. Pero cuando los médicos dicen, ahora que te agarró algo, valorabas tu salud. Pero si yo venía antes a un control, usted me encontraba algo, doctor, entonces no estaba sano. Pónganse de acuerdo. Pero esta frase lo que está marcando precisamente es eso, es necesito una referencia que encima no es propia de mí, que me fue impuesta, que es mala, que es la enfermedad, para poder entender lo que es la salud. O sea, ¿cómo es esto? ¿Necesito un opuesto para entender? ¿O que me pongan a un opuesto? ¿A un opositor? ¿A un Satanás? Satanás lo enfermó. Claro, si es el opuesto a Dios. Lo ponen para decir, no, tenés que ir hacia el lado de la salud. ¿Y dónde está el lado de la salud? Bueno, si tomás esto. Hoy en día en el paradigma actual, ¿no? Te dicen, no, tenés que tomar esto cada 7 horas, tenés que tomar esto para... Porque tenés algo que es malo, que es una enfermedad. Esto es más que nada para profundizar la esencia de dónde vienen todos estos pensamientos que nosotros tenemos, ¿no? De cómo tenemos que, o sea, pensar en lo que nos dijeron que es malo, la enfermedad, para ir hacia el otro que es bueno. Que encima de todo, para hacer ese camino, lo que hoy nos ofrecen es productos y servicios. Porque atendemos precisamente eso. La medicina atiende los resultados de una sociedad que vive bajo un paradigma industrial. Entonces, claro, tienes un feedback constantemente. Y si ese feedback no se alimenta bien y cae en la rentabilidad, y bueno, hay que exigirle a la medicina que gane, que genere más ganancias, que coticen mejor en bolsa.
Por eso la necesidad de tantos controles. Bien, pero ese controlate es precisamente porque a lo largo de la historia industrial de la sociedad, los médicos fueron observando que a ciertas edades iban sucediendo estos eventos. Entonces, claro, alguien que estudió todos esos registros desarrolla un protocolo y dice, no, che, aparentemente la gran mayoría de los varones les empieza a joder la próstata a partir de los 60. ¿Bien? Entonces habría que hacer controles a los 55, a los 50, habría agarrándolo a tiempo por las dudas, por si le agarra, pero no todos le agarra. O mejorar el instrumental. ¿Cómo? Ah, sí. Para que detecte más temprano. También, bueno, pero esa es otra de las industrias que alimentan la industria médica, ¿sí? La biotecnología y todas esas cosas. Pero ahí está el punto, es el tipo que desarrolla eso, lo está haciendo en pos de que ve que hay una necesidad que hay que cubrir. Pero no es que el tipo está entongado y dice, no, yo quiero hacer esto para sacar una guita, porque sí, el tipo quiere vivir de algo. Y ve que hay una necesidad que hay que cumplir. ¿Cuál es la necesidad? Y el médico necesita detectar algo antes de tiempo porque a lo largo de 100 años se observó que el cáncer de próstata, por ejemplo, aparece a partir de los 50, 55 años, 60, o crece la próstata, Claro, la pregunta que nunca se hace en los médicos, ¿por qué sucede eso? Y muchas veces uno abre el libro de medicina y en varias enfermedades dice la causa no es conocida, pero y ahí empiezan a describir el cómo, no el por qué. Claro, ahí salta la medicina germánica con todos los descubrimientos que hizo el doctor Hammer, que era médico, ¿sí? Que era médico, y ahí está el otro de los puntos. La medicina germánica, al fin y al cabo, termina naciendo de la medicina oficial. Porque cuando uno viene, va a hacer una consulta y dice, me diagnosticaron cáncer de próstata, claro, el de la medicina germánica está basándose en el diagnóstico que le dio la medicina alopática. ¿Bien? De hecho usa el lenguaje, da respuesta a eso, más allá de que después entre nosotros nos podemos comunicar con otra idea, pero también usamos la palabra cáncer, también usamos la palabra tal. De hecho necesitas la tomografía, etc. Es como, podría ejemplificar análogamente, es como el protestantismo del catolicismo de alguna manera. Haciendo analogía, no que es lo mismo, para nada lo mismo. Estoy diciendo que tiene que utilizar el mismo lenguaje porque nace de la necesidad, valga la redundancia, de dar respuestas. Hay una necesidad de dar respuesta porque no puede ser que a medida que avanza la ciencia médica hay más enfermos. Y Hammer se da cuenta de eso. Eso es. Dar respuesta a lo que hay es básicamente, ¿sí?, la reacción de una acción. Es eso básicamente. Ahí volvemos a lo mismo. En definitiva, los médicos son técnicos de mantenimiento. Claro, sí. Ahora, Para, que la segunda vez que lo dice se le quedó doliendo. Yo dije que eran técnicos de mantenimiento, le quedó doliendo. Me hago cargo, Me hago cargo. Mantenimiento Yo que también, prevención o mantener. El médico va a querer prevenirle algo al paciente. Lo que quizás no es consciente es que está manteniendo toda la estructura. Pero Márquez le diga ahí que tiene que analizar esa palabra, mantenimiento. Mantenimiento, No, es poquito. Acá voy a esto, ¿no? Médico. Vamos a hablar del médico. Por eso puse estas tres frases. Si la patología, por supuesto esto es lo que estoy remarcando, entre comillas, es por un tema de el lenguaje que estamos utilizando y con el cual nos tenemos que comunicar, porque si no, no nos entenderíamos. Podría usar otra palabra o quizás no me entenderían, pero como todos venimos del mismo contexto cultural, me van a entender que patología significa algo que está mal, una enfermedad, patógena, ¿sí? Como el meme ese de los agentes patógenos y ve los patos vestidos de agentes espías. Sí. Es tremendo. Claro, es un chico que nadie le explicó lo que significa patología. No, imaginar un pato. Bueno. Si la patología se encuentra más acá del bien y el mal, que es precisamente lo que hacen, bien la salud, mal la enfermedad, solo el médico que se encuentra más allá de la dualidad, de esta dualidad,
podrá, entre comillas, curar. ¿Hay alguien que no entienda la frase? Vos, ¿por qué? ¿Qué no entendés? Yo creo que me interesaba la segunda parte. Mata al médico, ¿cómo es? Si la patología se encuentra más acá del bien y del mal, al fin y al cabo el bien y el mal sucede acá, acá, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno. Solo el médico que se encuentra más allá de esa dualidad podrá curar. ¿Qué va a poder curar? Porque cuando termina de curar se da cuenta que no había que curar nada. Pero tuvo que hacer un proceso de curación. En lo que es denso, en lo que es materialista, se genera una curación. Después se da cuenta que no había nada que curar, que eso que era bien y mal eran concepciones. ¿Se da cuenta? Bueno, ahí está. Ahí está el tema. Podrá curar. ¿Bien? Podrá curar. Eso ya es un tema personal del médico. ¿Sí? Pero los cirujanos... Mira, le quieres acudir a los médicos. Sí, dale, sí. Pegame. Te conviene, ahí nomás. Ya cerré, ya cosí. Es el cirujano. El cirujano es el que más cura. Claro, está curando. Cuando uno habla de curar Ahí tenés, tal cosa, ahí tenés al operario, el cirujano, ¿verdad? Ahí tenés. ¿Entendés? Él cura porque va y toca la materia, corta la materia y la sutura a su gusto, ¿sí? Y dice, ahí está, saqué esa estirpe, ese mal, ese. Y el paciente después quedó sin una vesícula, con cosas ahí, y está curado. No lo sé, a concepción del. Se hace curado, pero no sanado. Ah, bueno, ahí está. Quizás tampoco había nada que sanar, bien, cuidado. Si es una guerra contra la enfermedad, el verdadero guerrero es el médico clínico, este que les expliqué. Los otros profesionales serían solamente apoyo estratégico. Si uno escucha las entrevistas de Hammer, cuando habla de cómo formar a los médicos, que sean de buen corazón y que claro, él está hablando precisamente del médico clínico, lo que él fue inicialmente, un médico clínico, que después hizo otra especialidad en radiología y oncología, y hasta trabajó en servicios de pediatría inclusive. O sea, el pediatra es el clínico de los chicos, es lo mismo. ¿Sí? En veterinaria se llamaría clínica de animales grandes y clínica de animales chicos, bueno. Aunque son especies diferentes, ¿no? Animales grandes y animales chicos. En este caso, bueno, el niño y el adulto. Hammer encuentra que, claro, el niño y el adulto en realidad son lo mismo, pero como están pasando etapas diferentes de la vida, los programas biológicos se activan de forma que parecen igual, pero en el contexto de la edad del individuo, ¿sí? Repercuten de diferentes formas, que son esos nombres diferentes que se les da a las enfermedades de los niños y de los adultos. ¿Bien? Por ejemplo, en medicina te enseñan que la enfermedad de Kawasaki no le da a los adultos, le da a los niños. Y nadie se hizo la pregunta de por qué le da al adulto y no al niño. ¿Por qué le da al niño y no al adulto? En el adulto puede dar otra enfermedad que quizás es muy parecida, pero le pusieron otro nombre. Porque no puede ser Kawasaki. En Kawasaki solamente pegan los niños. ¿Por qué? Porque la enfermedad de Kawasaki es una enfermedad que está, abarca tales y tales síntomas, tales y tales signos, los análisis dan así. Entonces hace toda una interpretación de eso y se le da ese nombre. Y se ve que eso que sucede en los niños no se ve en los adultos. O que tienen matices diferentes, entonces no es la misma enfermedad. Claro, pero vienen de la LMG, analiza los dos casos y dicen en realidad es lo mismo, es la misma conjunción de qué cosa, de conflictos biológicos, algunos en fase activa, otros en fase de solución, queda ahí. En el niño le pusieron este nombre, en el adulto le ponen este otro. ¿Cuál es la variante? Y que el niño quizás está en una fase de desarrollo, que está creciendo, el adulto ya creció, ya se desarrolló. Entonces, claro, está en contextos históricos de ese organismo, en etapas diferentes. ¿Bien? A esto quería decir, si se trata de una guerra, si queremos interpretar la enfermedad como una guerra, el clínico es el primer guerrero, es el que recibe el frente de batalla. Pero eso ya lo leyó el tercero. Bueno. Ah,
El tercero. El médico según Hammer. Porque el pelado ya lo está mirando. Bien. El médico según Hammer, claro, ahí yo ya lo dije, lo que Hammer como hablaba de formar los médicos. El paradigma de la nueva medicina germánica, NMG, o ciencia curativa germánica, como le dicen algunos, ¿sí? Que eso supuestamente sale de que Hammer, cuando escribe el libro de cáncer de mama, dice, me gustaría ahora llamarla ciencia curativa germánica, porque quiere separarse de lo que es medicina. Fíjense, el tipo después de trascender toda la medicina y armar una medicina nueva en base a la vieja medicina, ¿sí? Porque vino de ahí, después dice, ahora me separo. Le voy a poner ciencia. ¿Por qué le habrá puesto ciencia? Y porque quizás, como dije antes, la ciencia terminó degradando tanto a la medicina que ahora todos interpretamos como que no hay nadie sano. No, bueno, la medicina germánica no habla de una guerra en el organismo, ¿sí? El paradigma de la nueva medicina germánica. Las 5 leyes biológicas, ¿sí? Las 5 leyes biológicas son descubrimientos en el campo médico biológico que conforman un nuevo modelo de referencia. Que ahora, que sea, como decía Dani, 100% real, que 100% sucede, que, bien, sí, bajo esas reglas, bajo esas interpretaciones, bajo esas leyes, y que se comprueba una y otra y otra y otra. Claro, me saqué el lente del paradigma, del viejo paradigma médico, me pongo el otro y empiezo a ver cosas que antes no veía, ¿sí? Que las reinterpreto y veo que suceden así, de esa forma. Pero si me pongo el otro también veo que suceden de la misma forma estas cosas, pero hay sesgos. Hay como que, mira, a veces no se produce, a veces sí, hay una variante, y bueno, si hay una variante que hay que emparchar el paradigma y hay que reescribir ciertas cosas para que encaje. Aparentemente el paradigma de la NMG, claro, el tipo replantea algo totalmente nuevo, ¿sí? Y ya de la forma en que lo pone empieza a ver que se da constantemente de la misma forma si yo tengo ese patrón de lectura. Entonces dice, che, esto se acerca más a la verdad, que es lo que uno dice. Claro, este es el verdadero paradigma. ¿Por qué? Porque al ver que se produce, o sea, prácticamente es irrefutable. Entonces uno podría decir, ya deja de ser un paradigma para ser la verdad. Sí, dentro del contexto en el cual se habla del tema, de lo que es medicina germánica. Pero a veces hay personas que vienen con cosas que no las podés interpretar en base a la medicina germánica así nomás. Claro, primero porque, ¿qué te dijeron? ¿Qué te dijo el médico? ¿Qué diagnóstico te dio? ¿Qué? Y claro, viene con todo un repertorio atrás, que hay que reinterpretar con la medicina germánica, y que cuando uno al reinterpretar todo eso le dice al paciente, pasaste por acá, el paciente dice, sí, me pasó todo eso, claro, y se cumple. Pero se cumple después de toda una reinterpretación. Por eso pongo, este modelo permite orientarnos con precisión a través de cada síntoma, signo o síndrome, ¿sí? O cambio observable. Fíjense que acá ya deja de hablar de enfermedad y habla de un cambio observable y o medible. Por eso es una ciencia. En el organismo, ampliando las posibilidades de intervención terapéutica, es decir, amplío la terapia, además de brindar una nueva comprensión del fenómeno llamado enfermedad. En este caso es un cambio, es una adaptación biológica, es un programa que se lleva a cabo. Bien, no voy a hablar de acá lo puedo resumir rápidamente, ¿no? La primera ley biológica, que implicaría de cuál es el detonador inicial del proceso. La segunda ley biológica, que es la bifásica, ¿sí? Volvemos a caer en la dualidad, ¿eh? Ojo que hay un paradigma nuevo, pero te habla de algo que es bifásico. O sea, estamos saliendo de esa vieja dualidad y estamos entrando en otra. Fase activa, fase de reparación. Sí, pero cuando habló del modelo, el anterior, te di el ejemplo del video de Rafa. Ojo que Hammer era de Occidente todavía, ¿eh? Y era teólogo. 5 leyes de la Torá, podría decir yo. O sea que cuidado con decir, esta es la verdad. Sí, se acerca, es muy cierto, se cumple. Pero resulta que me topo con el video de Rafa y yo lo quiero ayudar a... Me olvidé el nombre de vuelta de ¿los qué? Los Himbas. ¿Y qué hacemos ahí? Voy con mi medicina germánica y la alopatía y tengo una batería y el tipo dice, no, esto se hace así. Cuidado, entonces... Quizás con ellos ni siquiera necesitan la medicina germánica porque te van a mirar y decir, nosotros no sufrimos de eso. ¿Qué es eso? Y capaz que el rey era un azul para nosotros. Entonces, eso es lo que nosotros decimos, cuidado
porque no deja de ser un modelo que es, para mi punto de vista, el pivot de todo modelo de medicina, pero no la verdad. ¿Sí? De ahí que siempre la haya llamado atención hacia nosotros mismos. Acá estamos entre nos, es hacia nosotros mismos. El de afuera, bueno, intentará mirar. Es cuidado nuevamente, es en caer con esa pastillita de, ¿no? Que viene todo paquetizado. Este programa, esto es así, esto es así, esta cara, así, este roto, el programa, bla, bla. Che, pero ocurrió este fenómeno. Ah, no, el cisne negro, no, es que no es diestro, es zurdo constelado. No, es que es zurdo, es diestro constelado. Entonces, claro, yo justifico el modelo también, y es válido. Pero cuidado si aparece un fenómeno que no se cuadra dentro de mi paradigma. Porque si no estoy haciendo lo mismo que antes. Que yo decidí, que dije que no iba a hacer. O que intento no hacer. No quiere decir que no caigamos, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuántas veces? Y tendremos que caer una vez más. Y si caemos hay que levantarse y decir, me caí como un tarado, hay que seguir. No, esto no está bien. Bueno, la tercera ley biológica que menciona, esto lo estoy diciendo muy escuetamente, ¿sí? Porque no es el punto analizar la medicina germánica en sí, de todo ahora. La tercera ley que habla del sistema ontogenético de los tejidos del cuerpo, sus funciones especiales, ¿no? Es decir, cómo cambian los tejidos y las funciones del organismo, depende de qué capa embrionaria vienen. La cuarta ley que habla del sistema ontogenético de los microbios, y acá está el tema de vuelta. Hammer también está hablando de un sistema, como hoy me preguntaron, sistema inmunológico, y está planteando sistemas. Él vio esto, no hay un aparato acá, él vio una interacción que la reinterpretó de otra forma y armó un sistema diferente. Ojo. Claro, la cuarta ley lo que te habla es cómo participan los microbios. Y la quinta ley, que es lo que se llama como sentido biológico de por qué sucede todo esto, ¿sí? ¿Qué es sentido biológico? ¿O propósito tienen esos cambios, entre comillas, enfermedad? Si lo llevamos al viejo paradigma. Esto lo voy a saltar porque en realidad ya lo hablamos, sí. Es para dejarlo plantear respecto a esa última. ¿El sentido es para la naturaleza o para el individuo? Entonces, nuevamente, sentido. ¿Qué es sentido? Es darle sentido, la puesta de sentido. Es una proyección que yo implanto en el fenómeno. Ahora, ¿el sentido es propio o viene de afuera, programado? Entonces, volvemos a lo mismo. Palabra sensato es y no es. Para cada uno va a dar o no sentido aquello. Para cada uno. Entonces, ahí está el punto, me parece, que tiene que ver con esa. Sí, él dice eso. Bien, la pregunta es, ¿para quién es sentido? Porque depende de cuál lente me pongo, como dijo Rafa, va a ser o no sensato. Si somos parte de toda esa naturaleza, lo que nos pasa sería sensato para todo el conjunto. Es decir, la naturaleza y lo que conforma toda esa naturaleza del cual nosotros somos parte. Por eso varias veces en algunos directos he dicho, ojo que morir también es sensato, y es coherente. Pero ¿quién quiere morir? Hay gente que quiere morir, se apaga, se desconecta. Como me ha pasado la otra vez con una paciente. Un familiar diciendo, no, pero me fui, viejo. ¿Se desconectó? Listo. Se fue, se apagó. Listo. ¿Fue sensata la muerte? Y sí, fue sensata. Porque para la naturaleza, ciertos organismos tienen que morir en este tiempo. Porque si no se pierde toda esa coherencia natural. Pero bueno, como decía Hammer en el segundo tomo del Testamento de la Medicina Germánica. Pero a veces el paciente quiere vivir. Y si el paciente quiere vivir, y nosotros conocemos las 5 leyes biológicas y sabemos que se va a morir, porque el que estudió profundamente la medicina germánica y la aplica sobre alguien que consulta y ve en qué fase está y le hace una buena anamnesis, va a saber que mejor que no solucione porque se va. Y se va. Y ahí está, se cumple el 100% de los casos. Y sí, se va. O si ya entró en fase de solución y le dice, claro, no le va a decir, che, mira que te vas a morir. Porque ahí, claro, o sea, vino buscándote ayuda y vos le decís, de muy buen corazón, ¿no? Le dice, che, estás en fase. Claro, termina haciendo lo mismo que hace el médico. No le vas a decir, mirá que entraste en una fase de solución de un conflicto territorial que afectó las arterias coronarias más de 3 años, resolviste. En 6, 8 semanas, prepárate porque te da un bobazo y no te salva nada. Y pasa, ¡pum!
que tener, esto se cumple. Sí, ya sé que se cumple. Es la verdad, sí, pero el paciente quería vivir. No, mirá, estos médicos le metieron un stent, le agarraron, le abrieron el corazón. Entonces, sí, mamá, es porque estaban atendiendo la necesidad del paciente que quiere vivir. Que quiere vivir. Que a veces, claro, como mismo decía Hammer en los diferentes ejemplos que da, y los médicos hicieron de todo y se murió igual. Claro, le hicieron una carnicería tremenda, estaban tratando de salvarlo. ¿Era coherente biológicamente lo que decían? No, lo que era coherente biológicamente es que le dieran infarto, se muriera y ya está. Imagínense si hoy en día, bajo el paradigma de la medicina germánica, ahí está otro de los puntos, ¿cómo vas a aplicar un sistema como la medicina germánica en una sociedad que es producto de una revolución industrial? No se puede. Porque lo que precisamente, por eso Hammer tuvo los problemas que tuvo, ¿sí? Hammer, claro, se quedó y dijo, no, pará, vivimos en una sociedad totalmente antibiológica, hay que cambiar todo de raíz. No la medicina es lo de menos. Él sale con esto porque, claro, descubre que lo que se estaba haciendo era atender constantemente necesidades de una población bajo un paradigma industrial, económico-industrial. Y cuando se paró un momento dijo, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué a mí me dio esto si supuestamente yo estoy siguiendo estas reglas sanas y me dio cáncer? Ah, cierto, se me murió mi hijo, me pasó esto. Empieza a relacionar, empieza a interrogar a los pacientes que tuvieron enfermedades oncoequivalentes, es decir, cancerosas, porque él estaba bajo el cuidado clínico de pacientes internados por cáncer, y dijo, claro, todos vivieron por un shock traumático, y ahí empieza a reformular todo, es decir, sale del científico operario y empieza a ser científico filósofo, pero mientras tanto seguía operando. Recababa información, ya se planteó, ¿sí? Se puso en ese papel de científico filósofo y después empezó a investigar. No, ¿por qué? Porque había que dar respuesta a eso. Y ahí la respuesta la daba el científico investigador. Pivoteando como médico, es decir, como científico filósofo. Mientras tanto era operario, mientras tanto era, ¿sí?, investigador. ¿Para qué? Para dar respuesta con un nuevo paradigma, para plantear un nuevo paradigma. Porque encontraba que había algo que no explicaba el paradigma establecido. Lo único que estaba haciendo es atender esas cosas. Muchos médicos, colegas, me dicen que ya estoy harto del asistencialismo. Cuando un médico diga eso, yo estoy harto del asistencialismo, porque se dan cuenta que lo único que está haciendo es asistir. Che, y si precisamente yo quiero dejar de asistir y que ya no tenga que asistir a nadie, si estoy sabiendo que lo que estoy asistiendo es producto de que está haciendo un desastre con su vida, ¿por qué no le ayudamos a arreglar la vida? ¿Y cómo le arreglamos la vida? Y ahí fue lo que se planteó Hammer, y claro, cuando él quiso salir a decir, che, no hay que cambiar esta medicina, no hay que cambiar la medicina, hay que empezar a cambiar la forma de vivir, y si ya la industria médica es un monstruo enorme, claro, salió el madre de todos los monstruos. Y le dijo, no, pará, esto no lo vas a poder hacer. Porque el cauce social viene por acá. Este es el producto de vivir de esta forma, y sí, bueno, para eso creamos la medicina oficial, ¿no? Y ahí está. Por eso muchos de los terapeutas de la NMG dicen, bueno, hay que reencontrarnos con ese código biológico, hay que entender todo esto para volvernos a la coherencia biológica, pero mientras tanto tenemos que seguir viviendo. Si eso implica que uno agarre y diga, loco, abandono todo, me voy a hacer esto, está perfecto, te doy la mano, te felicito. Hay otros que no lo logran hacer. ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque tienen ataduras emocionales, sociales, tienen esto, tienen lo otro, que les cuesta desapegarse de eso. Que quizás desapegarse de eso y haciendo todo lo que tienen que hacer para ser coherentes biológicamente les produce otro nuevo shock biológico. Entonces terminan reventando afuera en un estado de armonía, pero que en realidad ese estado de armonía que consiguieron, al desapegarse de todo eso, claro, y recordar y decir, ay, mira, me separé de esto, todo, conflicto de separación, conflicto de esto, reventan, tanto código biológico. ¿Entienden más o menos lo que estoy apuntando? No es tan simple. No es tan simple. Por eso digo, claro, uno va mirá, la nueva medicina germánica, mirá, tengo esto, tengo escrofuloderma, miren la palabra que dije, escrofuloderma. Agarro y voy al terapeuta en la NMG, me va a explicar esto, yo lo voy a resolver, y no es así de fácil. Porque para resolver todo eso tenés que hacer todo un cambio, tenés que trascender un montón de cosas. Que está bueno, si lo querés hacer, hacelo, lo tenés que hacer. Si tenés que transitarlo, transitalo.
pero transitarlo todo a conciencia, ¿sí? ¿Cómo? Por voluntad. Por voluntad, por voluntad. Porque si no, al fin y al cabo, la medicina germánica termina siendo lo mismo que la alopática. ¿En qué sentido? En que venían y te dijeron, esta es la verdad. La pastillita de la NMG. Y ojo, que no estoy diciendo que está mal la NMG, no, al contrario. O sea, yo hoy en día puedo ayudar a un montón de gente, ¿sí? Que uno me va a decir, ¿pero qué hace? ¿Vos estás yendo en contra de los protocolos médicos? No, no voy en contra de los protocolos médicos. Yo sigo aplicándolos hasta cierto punto. Hasta cierto punto. No voy a ir a darle quimio a un paciente porque no es mi área de especialidad. Pero el paciente sabe culturalmente que si llega al diagnóstico con cáncer va a tener que ver un oncólogo. Bien, pero anda a ver al oncólogo, anda a enfrentarlo, hablarle, ponerle las cosas sobre el asunto, voy a decir qué es lo que querés. Como dijo Rafa, darle las herramientas, es lo que al fin y al cabo quería Hammer y otros médicos, darle las herramientas a los pacientes, ¿sí? Y no decirle dar las herramientas de hacerte cargo y ya está. No, porque no voy a pretender que todo lo que yo sé y estudié el paciente también lo sepa. No, lo voy a ayudar, lo voy a encauzar, voy a ser su piloto de tormenta, voy a estar ayudándole, pero el capitán del barco sigue siendo el paciente. ¿Sí? Y si el paciente viene y me dice, doctor, sáqueme el dolor con lo más fuerte que tenga, porque se está reventando de dolor. Es decir, está padeciendo un dolor físico, está sufriendo emocionalmente, y está temeroso. Yo ahí puse para aplacar, o sea, tiene que, ahí está el tema, ¿no? Tiene que recordar, primero tiene que escuchar para aplacar las emociones. ¿Cómo puedo hacer que alguien se ponga a escuchar cuando está reventándose de dolor? Tengo que ir y darle algo. Yo ya sé que el producto de ese dolor fue por estar laburando 15 horas en una fábrica, en una posición totalmente antibiológica, donde le reventó mecánicamente el cuerpo, donde mientras estaba haciendo eso, estaba pensando en todos los problemas que tiene la familia, que esto, que lo otro, se siente desvalorizado, le afecta la columna vertebral, se desgasta, entra en una fase de conflicto activo, todo. Claro, cuando llega a la casa y empieza a reparar y todo, vienen todos los dolores, y viene y me dice, estoy con un dolor tremendo, mañana tengo que ir a trabajar. No, yo en el fondo lo sé, sí. Tomás, tengo que dar algo fuerte, te calmo el dolor y digo, para, ahora que se te calmó el dolor, escucha esto. Escucha, recordá, porque siempre sale lo mismo en las conversaciones. Una vez que escuchan los pacientes las cosas que les voy comentando para que se aplaquen un poco, ¿sí? Empiezan a recordar cosas que sí eran propias de ellos. Y dicen, ¿sabés qué? Me pasó tal cosa, a fulanito le pasó, y sí, ahora que lo dice. Y ahí, claro, cuando escuchan y recuerdan y empiezan a aplicar lo escuchado y lo recordado, empiezan a cambiar la matriz de sus pensamientos, empiezan a quitarse el temor, empiezan a empoderarse, ¿sí? Y empiezan a afrontar las cosas, se empiezan a conocer y empiezan a probarse frente al mundo. Y hoy en día, los que sabemos de NMG nos estamos probando frente al mundo también, ¿sí? Y nos agarran de HS, nos enfermamos también, y bueno, hay que pasarlo. La idea es que si hay un conflicto muy fuerte hay que resolverlo cuanto antes. Hay que resolverlo cuanto antes. Es lo mejor. ¿Y de qué forma? Y cada uno lo resuelve de formas diferentes. Por cómo lo vivió, ¿sí? Los que ven estos básicos de medicina germánica van a entender que el fenómeno ocurre. Y eso que ocurrió, por ejemplo, no sé, se rompió un edificio, bueno, 3 personas lo estaban observando, las 3 personas ven el mismo evento y cada uno lo ve de forma diferente, ¿sí? Se derrumbó un edificio. La persona A tenía un departamento que alquilaba. ¿Bien? Se le derrumbó el departamento que alquilaba y eso era un ingreso para comer. Y bueno, le va a afectar de esa forma, por el lado de que con eso tenía un ingreso y con eso se alimentaba. El conflicto va a pegar por un lado. El otro tenía familiares, se murieron en el derrumbamiento. ¿Cómo le va a afectar? Le va a afectar por una pérdida en el nido, un conflicto de separación. Y el tercero miró cómo se caía el edificio, se corrió para que no lo lastimase y no fue un conflicto para él. Mismo evento, 3 situaciones diferentes, por 3 visiones diferentes, con 3 coloridos diferentes. Bueno, que eso es básicamente lo que acá quería poner, ¿no? Lo que es realidad de primer orden, la percepción, ¿no? Cómo se va dando escalonadamente. Esto es una forma conceptual de verlo, de cómo se van activando los programas biológicos, pero lo voy a saltear porque no es el punto ahora, ¿no?
Y concluye, bueno, con el tema de que Hammer habla de una triada psique, cerebro y órgano, donde él mismo aclara que es una división conceptual para indicar los niveles donde se producen los cambios. Se produce un cambio a nivel psíquico después del shock, se produce un cambio a nivel del cerebro, que es lo que él detecta en las tomografías, ¿sí? Y se produce un cambio en el órgano, que es ese cambio que se interpreta a veces como enfermedad, que es una adaptación biológica. Pero que claro, esto sucede en los 3 niveles al mismo tiempo, según dice Hammer. Para mí no sucede al mismo tiempo, para mí. Porque por lo que vengo observando hay un orden jerárquico en todo. Y en esta triada aparentemente también lo hay. La NMG, según el propio Hammer, este lo saqué justo en una de las famosas entrevistas que le hacen en ese canal español, y él dice, sabemos que la nueva medicina es como las matemáticas. Unas matemáticas de superdetective. Y acá Dani se ríe porque claro, está conectado con... Hammer también estaba atravesado por el paradigma de la época. ¿Usted me está diciendo que Hammer dijo que la medicina germánica era un lenguaje? Y si se trata de interpretación también así un lenguaje. ¿No es la verdad? Es un lenguaje que nos acerca más a la verdad. Como las matemáticas, decían los pitagóricos. No me diga usted. No. Ahora yo escucho la... Sí, me escuché la... Falta que Hammer fuese pitagórico también. Sí, eso es lo que... Él lo dice en una entrevista. ¿Sí? No está el video ahí, el doctor no subió el video, pero básicamente, como está diciendo ahí... Las matemáticas no es una ciencia, es un lenguaje dicho por los propios científicos. O sea, si uno entra ahora a Wikipedia, por ejemplo, y lo busca matemática, va a ver que al principio dice que es una ciencia formal y abajo dice es un conjunto formal de lenguaje. Claro, para interpretar un fenómeno. El mismo Hammer lo dice. ¿Pero por qué dice que es como las matemáticas? ¿Porque se cumplen el 100% de los casos? Sí. La matemática también. La matemática sí. 2 más 2, 4. Vamos a decir con los números oficiales. Ahora siempre es 2 más 2. Siempre es 2 más 2. Ahí está el punto. Viene el paciente con... Me diagnosticaron 4. Vamos a llevarlo a la matemática, ¿no? Es una analogía esto. Bien, entonces el NMGista va a decir, y claro, te dio 4 porque es 2 más 2. ¿Y si era 3 más 1? Claro. Está 4, ¿eh? Ojo. O 6 menos 2. O 6 menos 2, mirá. Un lenguaje para cargar de significación a un fenómeno. Interpretar el fenómeno a través de un lenguaje, y sí, es lo que hacemos constantemente. El tema es que quizás estamos buscando, así como los griegos buscaban la belleza, quizás estamos buscando un lenguaje para acercarnos cada vez más a lo que queremos buscar, que es la verdad. Y como decía Dani, claro, quizás estamos buscando la verdad tan afuera que nos olvidamos de ser verdaderos, porque el verdadero no va a estar afuera, va a estar adentro. Estamos buscando afuera, claro, lo tenemos que interpretar a través de un lenguaje y quizás nos estamos olvidando de vernos hacia adentro. Conocerse a sí mismo para después probarse a sí mismo. Podremos interpretar, estas son todas reflexiones que fui poniendo, ¿podemos interpretar la totalidad del fenómeno a través de los lenguajes, de los paradigmas? ¿Debo basarme en un paradigma para conocer todo el fenómeno? ¿O acaso abarcar todos los paradigmas posibles? ¿Me dará la vida para conocer todos los paradigmas posibles? ¿Basta con conocer? ¿Basta con ser solo útil el paradigma? Para lo que es hoy en día la vida de la sociedad actual, el paradigma de la medicina germánica es totalmente antifuncional. No le sirve. No le sirve, no lo van a querer. Yo acá, estas son las 2 últimas filminas. Lo que acá quería poner era un ejemplo, ¿sí? Solamente capturé la primera parte, ¿bien? De lo que es un estudio farmacológico de la equinacia. Por eso acá, Tránsito López Luengo, farmacéutica, hizo un estudio sobre la planta, todas las propiedades que tenía. Y es oficial. Y es oficial. El tema es, ¿le dan bola a esta doctora? Ah, sí, bueno. Pero si uno se lee todo el artículo y lo ve, la planta esta tiene un montón de propiedades tremendas. Pero claro, esa doctora lo está planteando siempre desde el paradigma de que sirve para curar enfermedades.
el que sabe medicina germánica y sabe algo de fitoterapia y la aplica basada en el paradigma del NMG va a decir, sí, claro, esta planta funciona para esto, tomala en este momento, aplicala acá, total, porque claro, si estás pasando la fase vagotónica, esta planta tiene efecto simpaticotónico, entonces vos bajás esta carga vagotónica, la aplica interpretándolo de otra forma, ¿sí? Y bueno, el otro era sobre otro tema, aparte, que el cual mi hermana me ayudó, le mando un saludo y un agradecimiento tremendo. Ella es traductora y me ayudó a traducir todo esto, que esto es un artículo, ¿sí? Es un artículo de un oncólogo francés, el cual dijo, y esta es otra de las cosas, ¿no? Ahí lo dice, dióxido de cloro. Claro, porque el tipo venía siendo oncólogo pensando en que el cáncer era un problema metabólico. Siguen el viejo paradigma, dice uno. Claro, es un problema, que es una enfermedad, que hay que resolver. El tema es que él está basado en lo que había descubierto Otto Warburg, en donde en un cáncer, ¿sí?, había acidez, y si hay acidez puede haber un cáncer. Ahí está el tema, hay huevo la gallina, primero viene la acidez y después el cáncer, eso lo interpretaron ellos. O viene el cáncer y después vemos que hay acidez. Entonces, si alcalinizamos, si damos ese apoyo alcalino, ya termino. Te apura bueno, todo el mundo. Es un francés que trabaja en el Hospital Público de París, ¿sí? Aparentemente no le sacaron el título ni nada. Él viene planteando esa observación, pero sigue estando dentro del paradigma, ¿sí? Y justo está hablando de una sustancia que tanto los referentes de la germánica como los alopáticos están en contra. No, que es un veneno, que es esto, que es lo otro. ¿Alguno se sentó a estudiarlo profundamente? ¿Alguno prestó oído a la gente que lo utilizó? Ni de un lado ni del otro. ¿Por qué? Están los dos lados fagocitados por sus paradigmas. Se ponen al servicio de un paradigma en vez de poner al paradigma al servicio del paciente. Porque al fin y al cabo el fenómeno es el paciente que viene y te pide. Entonces, ¿qué herramientas, en qué paradigma me voy a basar? Si yo quiero ser funcional, ¿sí?, voy a tener que basarme en el paradigma más funcional del contexto. Entonces, la respuesta es fácil. Y sí, tenés esto, anda a ver a tal especialista que te dé la medicación y ya está, es lo que funciona. Y a veces el paciente quiere eso, y si lo quiere, bueno, no voy a ir en contra de su voluntad. Le voy a decir, che, mirá que hay una alternativa, no sé, fíjate. Lo que decís, ¿tenés interés? Te puedo ayudar, te puedo mandar con alguien que sepa. ¿Sí? Ojo, eso no quiere decir que abandonen lo otro así de un día para el otro, porque eso conlleva también un peligro. ¿Por qué un peligro? Porque si vos venís bajo un tratamiento y de repente lo cortás, ¿sí?, tu cuerpo generó toda una adaptación para sostenerse en base a ese tratamiento. Cuando vos lo cortás bruscamente, si no tiene el tiempo ni el resto fisiológico, ¿sí?, energético fisiológico, para poder volver al estado anterior, se hace un descalabro y el paciente se muere. Y claro, después los alopáticos van a decir, ¿ves? Se fue a ver este chamán, este curandero, que le dijo, dejá el tratamiento porque ya resolviste no sé qué cosa. Lo hacen sentir culpable. Eso lo he escuchado de entrevistas a gente que criticaba a la germánica, y que si los tengo que observar con su paradigma, y sí, tienen razón, pero en realidad no están comprendiendo la totalidad. Porque están diciendo, esta gente le explicó al paciente que todo lo que tiene es producto de ¿qué? De una culpa propia, de esto, del otro, Entonces ahora que resolvió, listo, ya estás libre de culpa. Dejá todos los tratamientos. Pero claro, la parte de la materia, la parte del organismo que la persona venía consumiendo, los fármacos, todo lo que sea, cuando los quita bruscamente, conlleva también un periodo de adaptación que el cuerpo a veces no lo tolera. Y pasa lo que pasa, y ahí vienen las denuncias y todo el despiole, ¿sí?, que fue lo que Hammer tuvo que enfrentar y muchos tienen que enfrentar. Básicamente lo que yo quería explicar era toda esa visión, ¿sí?, todo lo que fui percibiendo, gracias a que tuve la fortuna, le vuelvo a agradecer, porque yo gracias a Iru, yo conocí este paradigma, que me llevó a contactar gente que sabía más, me instruí, leí por mi cuenta, apliqué, me hice yo también una introspección, recorriendo mi historia,
¿sí? Y de las cosas que había padecido, y entendí de dónde había venido tal o cual enfermedad que padecí, y dije, ah, claro, esto está conectado con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Bien. Y por momentos, no es por sentirme un dios ni nada, pero digo, claro, lo veo a Hammer, lo veo a Lanka, y digo, en parte, estoy haciendo lo mismo. O sea, por un momento en mi vida, dije, soy un operario. Y me paré a pensar. Y el día que me paré a pensar y dije, che, esto, acá hay algo que no cierra. El colega me golpeó y me dijo, che, dale, que hay que seguir. ¿Qué te quedas pensando? Y ahí me quedé pensando el triple. Y dije, no, pará. Claro, vi la reacción de mi compañero, pero ¿por qué? Porque hay que atender, dale. Que el paciente está sufriendo, que hay que llegar con esto a la hora del pase, que hay que hacer pa. Y dije, ah, claro, me están programando para actuar de esta forma y basarme en todo esto. Pero veo que hay cosas que no cierran. No, si no cierran no importa, vos seguís el protocolo. ¿Por qué? Porque funciona. Y sí, el paciente se murió. Y bueno, siempre hay bajas en la guerra, ¿no? Ahí está, porque es una guerra. Y claro, cuando me paré a pensar, claro, ahí activé ¿qué cosa? El científico filósofo. Y dije, che, acá hay algo que no cierra, acá no me convence, me falta algo. Claro, no sabía para dónde ir, me faltaba la parte del científico investigador. Porque no es que me faltaba, hacía la investigación, pero siempre dentro del mismo paradigma, entonces rebotaba en eso. Y al hacerme esos cuestionamientos, tuve la fortuna de conocerlo ahí, me dijo, claro, me escuchó hablar de eso, y me dijo, che, vos alguna vez escuchaste hablar del doctor Hammer y de que, no, ¿quién es? Escuchate esto. Él me lo dio. Empecé a contestarme todas las preguntas que me hacía. Dije, mirá, empecé a estudiar eso, me empecé a meter en eso, pero no es que dejé todo lo otro. No es que lo abandoné y dije, me salté de un barco al otro. No, ¿por qué? Porque en el otro lado yo sigo viendo lo que se vive contextualmente, constantemente. La gente sigue viviendo y sigue sufriendo. ¿Sí? Y hay que atender esas necesidades. Hay que atenderlas. Y a veces eso implica, como decía, a ver, el mismo Hammer lo pone. ¿Sí? Yo he tenido que utilizar antibióticos, he tenido que utilizar corticoides, han tenido que utilizar morfina, en lo cual él decía, no hay que dar morfina. Pero el paciente se estaba reventando del dolor. Claro, ¿cómo le vas a llegar a aplacarlo para que deje de conflictuar en base al conflicto que estaba resolviendo, que le generaba todos estos síntomas? Si está reventándose de dolor, bueno, vamos a hacer una microdosis de esto, vamos a calmarlo un poco. Pues claro, los colegas le decían, el doctor Hammer los deja sufrir. Porque claro, Hammer había interpretado cómo funcionaba la morfina. Decía, no, esto no hay que utilizarlo tanto. Y ojo que la morfina deriva del opio, ¿eh? Y el opio saca de la planta, de amapola. Un aplauso para el doctor.